reencarnación del dios de la espada más fuerte. Apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 581. Arma épica. En el momento en que el dedo de Shifen hizo contacto con la ventana del sistema, la espada abisal de tono negro lanzó un rugido de dragón. El rugido ensordecedor sonó como si un dragón real estuviera delante de Shifen en este momento. Con un rugido tan feroz, incluso las aves en vuelo quedaron petrificadas, cayendo del cielo una tras otra. Inmediatamente después de soltar el rugido del dragón, la espada abisal luchó para liberarse de la mano de Shifen y voló en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, la abisal Blae negra se transformó en una nube de niebla negra que devoró las 11 armas de sacrificio. Mientras consumía las armas, Shifen también podía escuchar un fuerte latido proveniente de la niebla negra. Era como si una antigua criatura estuviera despertando. Una aura aterradora se apoderó de Shifen y sus alrededores. La vegetación cercana incluso se marchitó. ¿Por qué hay una diferencia tan grande en el poder de la última evolución? Shifen miró la niebla negra que flotaba en el aire, frunciendo el ceño. ¿Es este el comienzo de una reacción violenta? Shifen nunca antes había presenciado ni escuchado ningún detalle sobre la reacción de un arma mágica. En el pasado, los jugadores que obtuvieron armas mágicas nunca habían revelado ninguna información sobre las clases. Solo aconsejaron a otros que se mantuvieran lo más lejos posible de las armas mágicas. La presión que emitía la espada abisal era increíblemente aterradora. Cuando Shifen actualizó el arma mágica al nivel 25, todavía podía moverse con relativa facilidad bajo el aura que emanaba el arma. Ahora, sin embargo, incluso el movimiento era un lujo. Solo podía quedarse quieto y mirar en silencio mientras todo esto sucedía. Después de un tiempo, la magnitud de los latidos del corazón aumentó gradualmente. La niebla negra en el cielo también tomó la forma de un corazón negro. Mientras tanto, con este corazón negro como núcleo, apareció un fantasma vaporoso de un dragón negro. El dragón negro miró en silencio a Shifen, una expresión juguetona similar a la humana contenida dentro de sus ojos rojo sangre. En el momento siguiente, el fantasma se disipó en nada, esta vez transformándose en una espada de plata que aterrizó a los pies de Shifen. El fantasma del dragón negro se está volviendo más realista con cada evolución posterior. Incluso la presión que emite se está haciendo más fuerte. No es de extrañar que tantos jugadores no se atrevieran a usar armas mágicas a pesar de haberlas obtenido. Shifen frunció el ceño ligeramente mientras miraba la espada abisal, que había apuñalado en el suelo. ¿Cuándo y dónde ocurriría una reacción violenta? Nadie lo sabía. El fortalecimiento continuo de la espada abisal era equivalente a mejorar el poder de la reacción del arma mágica. Solo el actual Abyssal Blade ya podía hacerlo sentir miedo. Si continuaba actualizando la Abyssal Blade, realmente podría no hacer frente al Backlash. Esto debería ser lo que se llama cuanto más grandes son, más difícil se caen. Olvídalo. Tomemos las cosas como vienen. Shifen sacudió la cabeza, disipando los pensamientos negativos en su cabeza. Luego sacó la espada abisal y echó un vistazo a sus atributos. Espada abisal, espada de una mano, arma mágica, poder de ataque más 633, todos los atributos más 42, velocidad de ataque más 15, ignorar niveles más 15. Los ataques tienen 50% de probabilidad de causar 200% de daño. 25% de probabilidad de causar 300% de daño. Cada ataque aumenta el daño en un 2%, hasta un máximo del 20%. Si el portador pertenece a cualquier clase relacionada con el espadachín, todos los niveles de habilidad más 3. Aumenta los puntos de habilidad gratuitos recibidos por cada aumento de nivel en 2 puntos. Equipo nivel 30. Puede ser actualizado. Devora 20 armas de oro fino de nivel 35 y 3 armas de oro oscuro de nivel 35 para actualizar al nivel 35. Puede ser evolucionado, desconocido. Habilidad adicional 1. Phantom Ki. Crea instantáneamente un doppelganger. Puedes controlar este doppelganger. Doppelganger tendrá el 70% de los atributos del cuerpo original y todas las habilidades. Al mismo tiempo, se pueden intercambiar doppelganger y el cuerpo original. Duración. 1 minuto. Enfriamiento. 5 minutos. Habilidad adicional 2. Abyssal Wind. Ata a los enemigos y evita el movimiento, reduciendo la defensa en un 100%. Duración. 4 segundos. Enfriamiento. 1 minuto. Habilidad adicional 3. Nine Dragons Slash. Crea instantáneamente 12 fantasmas de la espada abisal para que los use el portador. Cada espada fantasma es capaz de infligir hasta un 50% de daño. Duración.
30 segundos. Enfriamiento. 5 minutos. Habilidad adicional 4. Maldición abisal. Evita que todos los objetivos en un radio de 30 yardas se muevan o ataquen durante 5 segundos, así como reduce todos sus atributos en un 20% durante 10 minutos. Enfriamiento. 40 minutos. Herencia profunda adicional. Emperador negro. Cuando se activa, cada golpe crítico acumulará una acumulación de Death Aura. Cada acumulación de aura de muerte puede usarse para aumentar todos los atributos del portador en un 2% y la velocidad de ataque y la velocidad de movimiento en un 1% durante 10 segundos, o puede usarse para reducir el enfriamiento de una habilidad en 3 segundos. Máximo de 30 acumulaciones de aura de la muerte. Duración. 10 minutos. Enfriamiento. 15 horas. La espada abisal fue creada personalmente por el maestro Smith Ulises usando los colmillos del rey dragón negro como material. Es una de las 36 espadas famosas, y ocupa el puesto 31. Sin embargo, esta espada ha sido maldecida por el rey dragón negro. Además de proporcionar al portador una fuerza inmensa, habrá una reacción violenta cada periodo de tiempo. Sin embargo, después de ser remodelado por Jack usando un cristal estrella, la fuerza del backlash se ha reducido considerablemente. Si el portador no puede suprimir el backlash, el portador recibirá la maldición del rey dragón negro, reduciendo permanentemente todos los atributos en un 50%. No se puede dejar caer. Incapaz de ser negociado. Un ataque tan alto. Esto es igual al poder de ataque de una espada de 2 manos de nivel 30 épica clasificada, ¿verdad? Shifen exclamó sorprendido. Cuando la espada abisal estaba en el nivel 25, su poder de ataque solo había superado los 400. Ahora que el arma mágica se actualizó al nivel 30, su poder de ataque en realidad había aumentado en más de 200 puntos. Sin mencionar que las habilidades del arma también habían sufrido una transformación, con Abyssal Curse reemplazando Dark Violent Dance. Utilizado contra un solo objetivo o un grupo, era una habilidad de control y debilitamiento extremadamente poderosa. Sin embargo, este aún no fue el cambio más significativo en Abyssal Blade. Balanceando ligeramente el arma mágica, Shifen sintió como si la espada abisal fuera una extensión de su brazo, tanto que incluso podía sentir el filo de la espada cortando el aire. ¿Qué está pasando aquí? Shifen miró a la espada abisal con incredulidad. Había un dicho que, cuando el dominio de un arma alcanzaba cierto nivel, dicho arma se sentiría como una extensión del propio cuerpo. Sin embargo, esto fue solo un dicho. Solo poder incorporar un arma en los propios hábitos y estilos de ataque ya era una hazaña increíble. Durante las primeras etapas del dominio de Dios, los atributos de las armas y el equipo fueron muy importantes. Sin embargo, a medida que los jugadores adquirieran un mejor equipo, comenzarían a ordenar armas y equipos personalizados para ellos. Incluso si 2 elementos poseían exactamente los mismos atributos, la mayoría de los jugadores elegirían el equipo hecho a medida para sus requisitos sobre el otro. ¿Por qué fue así? La razón era muy simple. La mayor facilidad de armonización de sus hábitos y estilos. Solo por esta razón, los jugadores estaban dispuestos a gastar tanto dinero como fuera necesario. Si un jugador poseía una alta tasa de compatibilidad con las armas que manejaba, sus ataques fluirían mucho más suavemente. Lo más importante, un arma con buena compatibilidad podría mejorar la tasa de finalización de habilidades de un jugador. Esta fue también la razón por la cual, durante las etapas posteriores del juego, muchos jugadores optaron por descartar las armas épicas ya hechas y, en cambio, se mantuvieron firmes al pagar una suma astronómica para contratar a un maestro o gran maestro falsificador para producir una epic personalizada. Arma para ellos mismos. Todo se debió a que las armas y equipos hechos a medida poseían una tasa de compatibilidad mucho mayor. Pensando en este punto, Shifen inmediatamente comenzó a blandir la espada abisal para acostumbrarse al arma recién mejorada. Luego encontró un sabueso demoníaco de nivel 35 para probar su espada. Picar. Por lo general, Shifen podría alcanzar una tasa de finalización del 85% o superior al usar esta habilidad, mostrando el 100% del poder de la habilidad. En el pasado, su mejor récord para Chok fue del 90%. Aunque esta habilidad era muy simple, era extremadamente difícil de ejecutar correctamente. Las 3 luces de espada, que deberían haberse asemejado a 3 medias lunas plateadas, convergieron en una cuando golpearon al sabueso demoníaco, haciendo que el daño infligido por Chop alcanzara su máximo. En este momento, sin embargo, las 3 luces de espada se habían transformado en 3 lunas llenas que se encontraron en un solo punto.
El espacio en este único punto parecía haber sido perforado. Se podía ver una pequeña grieta espacial en este lugar. Sistema. Tasa de finalización de picado del 92%, lo que resulta en un 125% del efecto de la habilidad. Competencia más 4. Shifen luego siguió con Thunder Flame Explosión. Originalmente, esta habilidad debería haber combinado el poder del rayo y el fuego en una bola de fuego masiva que bombardeó al enemigo. Ahora, sin embargo, en lugar de una bola de fuego, sistema. Tasa de finalización de la explosión de la llama del trueno 90%, lo que resulta en un 110% del efecto de la habilidad. Competencia más 3. ¿Qué? ¿Por qué hay de repente un aumento tan grande en la tasa de finalización de habilidades? Shifen miró la ventana de notificación del sistema, estupefacto. En comparación con su yo pasado, su fuerza actual era mucho más fuerte. En el pasado, su mejor récord para Chok fue 90% de tasa de finalización. Aunque fue solo un magro aumento del 2%, la brecha fue como la diferencia entre el cielo y la tierra. Según la configuración del sistema, las tasas de finalización entre 81% y 90% se clasificaron en el mismo grupo. Lograr cualquier porcentaje dentro de este rango daría un aumento de 3 puntos de competencia. Además, al 90%, uno podría mostrar el 110% del efecto de una habilidad. Al 91%, el efecto de una habilidad se actualizó directamente al 120% y produciría 4 puntos de competencia. La mejora de Thunder Flame Explosión fue aún más evidente. Anteriormente, ni siquiera podía lograr una tasa de finalización del 85% en la habilidad. Ahora, sin embargo, había logrado el 90%. Shifen había matado a un sabueso demoníaco de nivel 35 en solo 2 movimientos. No es de extrañar que muchos hayan dicho que las armas mágicas poseían un poder aterrador y que muchos expertos no pudieron deshacerse de sus armas mágicas en el pasado. Así que este fue el caso. El corazón de Shifen latía con fuerza mientras miraba al sabueso demoníaco de nivel 35 que acababa de aniquilar. Su compatibilidad con Abyssal Blade en este momento era prácticamente perfecta. Se sintió invencible. Capítulo 582. El verdadero poder de un arma mágica. Shifen mató a más de una docena de sabuesos demoníacos de nivel 35, probando sus diversas habilidades. Cuando se usaba con la espada abisal, podía manipular todas sus habilidades como si solo estuviera jugando con un juguete. Podía moldear casualmente la habilidad a su gusto, superando muy fácilmente sus registros anteriores de tasas de finalización de habilidades. En el dominio de Dios, las tasas de finalización de habilidades eran un indicador importante de la fuerza real de un jugador. En el pasado, para mejorar la tasa de finalización de una habilidad en solo un 1%, muchos jugadores habían entrenado arduamente durante días, a veces incluso semanas. Particularmente, después de alcanzar el umbral del 85%, elevar la tasa de finalización de una habilidad en un 1% requirió una gran cantidad de esfuerzo. Para algunos, incluso eso no fue suficiente. Todo el entrenamiento en el mundo fue inútil. Sin embargo, con la espada abisal en la mano, esta ley blindada se rompió instantáneamente. Cuando uno quería mejorar sus técnicas de combate, primero tenía que aprender a controlar sus propios cuerpos. Si uno ni siquiera pudiera controlar su forma correctamente, nunca podrían controlar las armas en sus manos. El control de Shifen sobre su cuerpo hacía mucho tiempo que había alcanzado un estándar muy alto. Desafortunadamente, no había alcanzado un nivel similar con su control sobre sus armas. No podía alcanzar un nivel en el que podía sentir incluso un mechón de cabello caer sobre el filo de su espada. Sin embargo, su compatibilidad con Abyssal Blade ahora era prácticamente perfecta. Se sentía como si se hubiera convertido en uno con el arma mágica, permitiendo que su tasa de finalización de habilidad alcance nuevos máximos. En este momento, superó todos los registros anteriores con una de sus habilidades básicas, Chop, logrando una tasa de finalización del 95%. Si la tasa de finalización de una habilidad alcanza el 95%, la habilidad mostrará el 135% de sus efectos. En otras palabras, la Chop actual de Shifen infligió un 35% de daño adicional en comparación con su tasa de finalización del 85% anterior. El aumento en el poder de combate era obvio. Después de usar continuamente la Abyssal Blade recientemente mejorada durante tanto tiempo, Shifen se había vuelto adicto a la sensación que recibió del arma mágica y al placer que sentía de su fuerza aumentando gradualmente con cada momento que pasaba. Su corazón ansiaba permanecer en este estado para siempre.
Después de matar a docenas de sabuesos demoníacos, el hambre de Shifen no fue saciada. Quería continuar utilizando estos sabuesos demoníacos para mejorar su tasa de finalización. Lamentablemente, el tiempo era esencial. Necesitaba priorizar su búsqueda por ahora. En el pasado, muchos de los que obtuvieron armas mágicas les habían dicho a otros que no se involucraran con estas cosas ya que el poder del arma mágica las devoraría. Entonces, resulta que el poder al que se referían no era el poderoso atributo de un arma mágica. Shifen suspiró internamente mientras miraba la espada abisal en su mano. En el pasado, innumerables expertos se habían entrenado arduamente para que pudieran aumentar su tasa de finalización de habilidades en solo un porcentaje más. Algunos incluso habían hecho todo ese esfuerzo por nada. Sin embargo, un arma mágica puede lograr esta hazaña fácilmente. Además, a medida que un arma mágica se vuelve más poderosa, esta tasa de compatibilidad aterradora también se intensificará. Esta es la razón por la cual los jugadores en el pasado continuaron mejorando sus armas mágicas y, como resultado, se ahogaron en este mar de tasas de finalización de habilidades. Hasta ahora, Shifen solo había entrenado durante media hora más o menos, y ya, sus tasas de finalización de habilidades estancadas habían mejorado enormemente. Además, Shifen podía sentir claramente que aún no había alcanzado su límite. Ese poder era realmente aterrador. Esta era una tentación de la que ningún experto podía distanciarse. Después de todo, no había un solo experto que no quisiera refinar aún más sus propias técnicas, particularmente en este mundo virtual que estaba lleno de varios encuentros casuales. Incluso Shifen, alguien que había jugado el dominio de Dios durante más de una década, ansiaba actualizar la espada abisal una vez más, mejorando nuevamente la tasa de compatibilidad del arma mágica. De esta manera, podría refinar aún más su índice de finalización de habilidades. Lograr una tasa de finalización del 95% ya había aumentado su poder de combate en un 35%. Cada 1% pasado 90% podría aumentar significativamente el efecto de una habilidad, sin mencionar el pasado 95%. En ese momento, ¿cuán aterradoras serían sus habilidades? Incluso podría ser posible duplicar su poder de combate. El impacto de aumentar sus tasas de finalización de habilidades fue mucho más valioso que aprender una sola habilidad tabú. Después de todo, una habilidad tabú era solo un ataque. Aunque podría superar las habilidades del mismo nivel, ¿qué pasaría con la duración de la habilidad tabú? Al final, volvería a su fuerza anterior. Mientras tanto, un jugador normalmente incorpora una variedad de habilidades básicas en sus ataques cuando participa en una batalla. Si cada habilidad pudiera alcanzar una tasa de finalización del 100%, uno podría limpiar fácilmente el piso con un jugador que había aprendido una habilidad tabú del mismo nivel. Este era el verdadero poder de un arma mágica. Su objetivo principal no era aumentar los atributos de su portador, sino que su función principal era mejorar los fundamentos de las técnicas de un jugador. Ni siquiera las armas legendarias fragmentadas podrían ofrecer un beneficio tan devastador, y mucho menos las armas épicas. En el pasado, cada jugador que manejaba un arma mágica era sin duda un experto de primer nivel. Algunos incluso se pararon en la cima del dominio de Dios. Shifen finalmente entendió que sus logros se debieron a las intensas tasas de compatibilidad que ofrecían las armas mágicas. Por supuesto, este método de mejora fue más una forma de diabolismo. Después de todo, la mayoría de los expertos principales del dominio de Dios habían alcanzado su fuerza paso a paso. Primero habían entrenado su control físico hasta el límite. Luego se centraron en su control sobre sus armas. Los expertos de Apex como estos poseían cimientos inquebrantables. Incluso si cambiaran a nuevas armas y equipos, su fuerza no disminuiría significativamente y pronto se recuperaría. Sin embargo, era una historia diferente para los portadores de armas mágicas. Para aquellos que habían obtenido un arma mágica al comienzo del juego, si de repente perdían sus armas mágicas, su fuerza se desplomaría. Alguien que inicialmente había sido un experto en vértices podría convertirse instantáneamente en un don nadie. Por lo tanto, en el pasado, ninguno de los portadores estaba dispuesto a separarse de sus armas mágicas. Como resultado, sus armas mágicas eventualmente los devoraron, y se vieron obligados a comenzar de nuevo. Sin embargo, esto inspiró una idea en Shifen. Si quisiera nutrir a los expertos rápidamente, sería mejor comenzar buscando armas con altas tasas de compatibilidad. Si un jugador poseyera armas o equipo que fuera altamente compatible, su fuerza se dispararía.
Actualmente, Zerowin tenía muy pocos expertos de primer nivel, y el estándar de los miembros de élite del gremio aún era relativamente bajo. Mientras tanto, las mazmorras requerían niveles muy altos de fuerza personal. La ventaja de Zerowin de la velocidad de ataque solo se debió al equipo que llevaba su equipo. En verdad, eran mucho más débiles que aquellos equipos que confiaban en técnicas de combate personal. El jefe final del calabozo fue particularmente desafiante para Zerowin. Prácticamente no había forma de mejorar el equipo de los miembros principales de Zerowin en este momento. Si deseaban aumentar su poder de combate, solo podían hacerlo a través de las tasas de finalización de habilidades. Desafortunadamente, hasta ahora, los miembros de Zerowin solo se habían centrado en encontrar formas de obtener mejores armas y equipos para aumentar sus atributos. En su mayoría habían descuidado mejorar sus tasas de finalización de habilidades. Actualmente, incluso Fire Dance, el luchador cuerpo a cuerpo más poderoso del equipo central de Zerowin, solo podía alcanzar una tasa de finalización de habilidad máxima del 80%. Ella todavía estaba a una gran distancia de alcanzar el 85%. Si pudiera mejorar Fire Dance y las tasas de compatibilidad de los demás con sus armas, el poder de combate del equipo central de Zerowin mejoraría a pasos agigantados. ¿Tasa de compatibilidad? Reflexionó Shifen en voz alta. De hecho, tenía un método que podía mejorar la tasa de compatibilidad. Podría reclutar un maestro falsificador en el gremio. Aunque Master Forgers no podía producir un arma con una tasa de compatibilidad del 100% con un jugador, si Zerowin tenía un Master Forger, dicho Forger podría, más o menos, producir armas y equipos a medida con tasas de compatibilidad ligeramente más altas para algunos de los miembros del gremio. Esto ayudaría enormemente a los expertos del gremio. Solo que cultivar un maestro falsificador era más fácil decirlo que hacerlo. Shifen ya no perdió el tiempo mientras envainaba la espada abisal y se dirigía al Valle Sombrío. La niebla gris cubrió Gloomy Valley durante todo el año, limitando la visión de los jugadores mientras exploraban el área. Además, Shifen podía sentir la niebla gris reprimiendo sus 5 sentidos mientras deambulaba por el valle. Era como si estuviera parado en lo profundo de la niebla de sangre de la intención asesina del ejército de Monkin. Solo que los efectos de supresión fueron mucho más débiles aquí. La mayoría de los monstruos dentro de Gloomy Valley eran de nivel 40 o superior al rango élite. También había un montón de élites especiales de nivel 40 o superior deambulando. Incluso la región más externa del valle fue un desafío por superar. Mientras tanto, en la región interior de Gloomy Valley, el gran señor del nivel 40, Noya, estaba de guardia en la puerta que conducía al siguiente mapa. Si alguien deseaba viajar al nuevo mapa, primero tenía que matar a Noya. ¿Esa es Noya? Efectivamente, es fuerte. Shifen se escondió en el bosque mientras observaba la enorme gárgola frente a la entrada del valle. Noya gran señor demoníaco, nivel 40 HP 10, 000/10, 000. Capítulo 583. Suprimiendo a un gran señor. Para los jugadores actuales, un gran señor demoníaco de nivel 40 era una pesadilla. Noya también era una gárgola. Entre las criaturas demoníacas, las gárgolas ocuparon el primer lugar en términos de resistencia mágica y defensa. Peor aún, las gárgolas poseían un par masivo de alas que les permitía volar por el cielo. Si los jugadores se encontraran con uno, ni siquiera tendrían la oportunidad de escapar. Las gárgolas también podrían atacar desde el cielo, dejando a los jugadores cuerpo a cuerpo en una gran desventaja. Solo las clases a distancia representaban una amenaza para las gárgolas. Una tableta de pizarra negra estaba incrustada en la imponente puerta que el gran señor Noya protegía. Una débil barrera gris también impidió que cualquiera alcanzara la puerta. Mientras tanto, Demonic Power llenó esa tableta de pizarra negra. Shifen estaba tratando de obtener nada más que el capítulo de la oscuridad. También era la fuente de energía central para la barrera que protegía la puerta de piedra. Si se quería obtener el capítulo de la oscuridad, no solo debían defenderse de los ataques de la gárgola, sino que también tenían que romper la barrera. Era prácticamente imposible para cualquiera obtener el capítulo de la oscuridad sin matar al gran señor Noya. Solo después de derrotar a la gárgola podría uno intentar romper la barrera gris. Cuando Shifen se acercó sigilosamente a la puerta, pudo escuchar levemente el ruido de cerca y se volvió para buscar la fuente. ¿Por qué hay jugadores aquí en ese momento? Shifen estaba sorprendido. A poca distancia de la enorme puerta de piedra, un equipo de 100 jugadores con niveles que van del 28 al 29 se acercó lentamente, aparentemente con la intención de atacar al gran señor.
El cielo se oscurecía por minutos, y no pasaría mucho tiempo antes de que llegara la noche. Para los jugadores, esta era una situación extremadamente desfavorable. Los jugadores normales normalmente volverían a sus respectivos refugios a esta hora del día. ¿Están planeando atacar a Noya ahora? Shifen no pudo evitar su sorpresa. En este momento, este equipo de 100 jugadores ya se había extendido y se había formado. Era obvio que tenían la intención de atacar a Noya. Solo que un gran señor del campo de nivel 40 no era un oponente fácil. Incluso un equipo de 500 personas enfrentaría un final. La muerte. De lo contrario, el Distrito 5 no se habría unido con varios otros distritos en un intento de atacar a Noya. Mientras tanto, el ejército cruzado, que varios refugios habían organizado, consistía en 1,000 jugadores. Por supuesto, esto no significaba que los 1,000 jugadores entrarían en la batalla simultáneamente. En cambio, planearon usar una táctica rotacional, turnándose para desgastar al gran señor. Los jefes de campo se volverían más fuertes dependiendo del número de jugadores dentro de su área de influencia. Para un gran señor como Noya, cuando ese número excediera de 100, su HP, defensa y poder de ataque aumentarían significativamente. Por lo tanto, cuando luchaba contra un gran señor del campo, era ideal enviar un equipo de 100 jugadores o hacer que varios equipos de 100 jugadores rotaran dentro y fuera de la batalla. Este era también el método que los gremios preferían al tratar con los jefes de campo. Al ver a los 100 jugadores frente a Noya, uno podría decir fácilmente que no eran jugadores comunes en función de sus niveles. En el Distrito 5, los jugadores de nivel 28 o 29 se encontraban en la cima del refugio, sin embargo, en realidad había 100 de esos jugadores aquí en este momento. Sin embargo, contra un gran señor de nivel 40, este equipo aún estaba lejos de ser suficiente. Ir. Mientras el principal elementalista gritaba, los 12 elementalistas que habían rodeado la gárgola rápidamente desplegaron los pergaminos mágicos en sus manos y comenzaron a cantar. Estos 12 pergaminos mágicos parecían ser de un solo cuerpo, ya que formaban un complejo conjunto mágico de 12 estrellas. En un abrir y cerrar de ojos, este conjunto mágico de 12 estrellas envolvió al gran señor Noya. El poderoso mana elemental continuamente reprimía al jefe del campo, que se encontraba en el centro de esta matriz, haciendo que el gran señor lanzara un bramido enojado. Humanos. Son ustedes malditos humanos otra vez. Los sacrificaré a todos por Lord Carlo. A pesar del conjunto mágico de 12 estrellas, Noya aún reveló una sonrisa siniestra. ¿Puedes sonreír incluso frente a la muerte? Se burló el destacado elementalista. Todos, ataquen. Con la barrera supresora de demonios en efecto, no podrá mostrar ni siquiera una décima parte de su fuerza. El capítulo de la oscuridad está destinado a pertenecer al Distrito 1 esta vez. Todos asintieron de acuerdo mientras cargaban hacia el gran señor. La gente del Distrito 1 está loca. Shifen chasqueó la lengua en silencio. Aunque había escuchado que el Distrito 1 era el refugio más poderoso en la guarida oscura, tratar de atacar a un gran señor usando un método de fuerza bruta claramente no era un movimiento sabio. Al igual que el principal elementalista había dicho, una matriz supresora de demonios formada por el poder de 12 elementalistas era realmente poderosa. Incluso un gran señor sin igual solo podía mostrar aproximadamente una décima parte de su fuerza mientras estaba contenido en esta barrera. Con esto, sus MT definitivamente podrían tanquear un gran señor de nivel 40. Sin embargo, la matriz supresora de demonios requirió 12 elementalistas para mantenerla. Además, la barrera tuvo un costo inmenso en el mana de los elementalistas. Si incluso un elementalista se quedara sin mana, la barrera se desmoronaría de inmediato. Normalmente, solo los equipos que tenían mucha confianza en su DPS intentarían este método. Después de todo, después de que uno tuvo en cuenta las máquinas tragamonedas para MT y curanderos, solo había aproximadamente 70 máquinas tragamonedas para las clases de DPS en un equipo de 100 jugadores. La pérdida de otros 12 distribuidores de daños centrales afectaría en gran medida el daño general del equipo. Particularmente, las habilidades del DPS del equipo se pusieron a prueba cuando se consideró el problema de la duración de la barrera. Después de lo cual, los 6 MT del Distrito 1 se turnaban para recibir los ataques de Noya. Con los curanderos de la línea trasera sanándolos, los MT lograron detener fácilmente los feroces ataques de la gárgola. Al mismo tiempo, los otros DPS del equipo también comenzaron a atacar al gran señor con locura.
Bolas de fuego, flechas de escarcha, flechas, todo tipo de ataques mágicos y físicos bombardearon a Noya. Aunque la fuerza del gran señor había sido suprimida, debilitando en gran medida su poder de ataque y defensa, los jugadores del Distrito 1 no podían infligir suficiente daño. El mayor daño que causaron ni siquiera superó -1,000. Maldición. ¿Por qué este monstruo tiene tanta defensa? El elementalista líder frunció el ceño. Apretando los dientes, gritó. Avanza al plan B. Inmediatamente, un Cursemancer comenzó a cantar un encantamiento. El hechizo que usó este Cursemancer era uno con el que Shifen estaba muy familiarizado. No era otro que la maldición de Tier, nivel 1 que la fiesta de Ironurist había usado, Dark Storm. No solo podría infligir grandes cantidades de daño, sino que también podría dañar gravemente a su objetivo, reduciendo en gran medida la defensa del objetivo. Cuando Darkstorm golpeó a Noya, daños de más de -3,000 puntos aparecieron sobre su cabeza, uno tras otro. La maldición de Tier, nivel 1 solo causó un daño total de alrededor de -10,000 puntos al gran señor. Paranoia, que poseía 10,000 HP, esto ni siquiera fue un rasguño. Después de lo cual, el daño de todos se disparó abruptamente, y muchos trataron más de -1,000 con sus ataques. Desafortunadamente, la duración del efecto de Darkstorm fue limitada. Poco tiempo después, el daño de todos cayó. Siguiente. Gritó el destacado elementalista. Otro Cursemancer comenzó a cantar, de manera similar lanzando la maldición de Tier, nivel 1, Darkstorm. De tal manera, el equipo lanzó repetidamente maldiciones de Tier, nivel 1 a Noya. Finalmente, el HP de la gárgola cayó al 60%. ¡Qué equipo tan increíble! Ni siquiera el equipo central de Zero Win es capaz de desgastar a un gran señor de nivel 40 hasta tal punto. Shifen estaba bastante sorprendido mientras veía esta escena. Sin embargo, también estaba satisfecho. Inicialmente, había luchado por pensar en una forma de romper la barrera gris. Sin embargo, ahora que alguien inmovilizó al gran señor por él, pudo dirigirse a la barrera y tomarse su tiempo para investigarlo. Capítulo 584. ¿Qué me puedes hacer? Mientras Shifen daba vueltas lentamente al otro lado del campo de batalla, el HP del gran señor Noya disminuyó rápidamente. Esta disminución podría verse claramente a simple vista. En este momento, Noya estaba perdiendo el 1% de su HP cada segundo. Esta disminución repentina fue incluso mayor que el daño que el equipo del Distrito 1 logró causar. ¿Ya es de noche? El elementalista líder levantó la cabeza para mirar el cielo sombrío. La luna ya había salido. Cuando la luz de la luna tocó al gran señor, Noya comenzó a cambiar. Su cuerpo originalmente masivo de 3 pisos de altura comenzó a encogerse rápidamente, y su HP máximo cayó de sus 10,000 a 6,000 originales. Sin embargo, a medida que el cuerpo de la gárgola se encogió, su fuerza aumentó continuamente, el daño del gran señor también aumentó. Inicialmente, Noya solo había repartido entre -2,000 y -3,000 a los MT del Distrito 1. Ahora, sin embargo, cada ataque inflige más de -4,000 de daño. Los MT que recibieron los ataques del gran señor tenían más de 8,000 HP. Antes, incluso si tenían la mala suerte de recibir un golpe crítico del gran señor, aún vivirían. Ahora, sin embargo, un golpe crítico definitivamente mataría a un MT. Túrnense para activar sus habilidades salvavidas para tanquear al jefe. Sanadores, concéntrense en el líder MT. Ordenó el elementalista líder. Hace tiempo que se había preparado para esto. Después de lo cual, uno de los guerreros de escudo activó un muro de escudo de Tier, nivel 1, reduciendo el daño que recibió a la mitad durante 20 segundos. El daño que Noya causó instantáneamente cayó de casi -5,000 puntos a poco más de -2,000 puntos. Mientras tanto, los curanderos en la retaguardia comenzaron a arrojar curaciones sobre el Shield Warrior, reponiendo fácilmente los más de 2,000 HP que el Shield Warrior perdió. Sin embargo, después de 5 segundos más o menos, el guerrero escudo de repente luchó para hacer frente a los ataques del gran señor. El daño que causaron los ataques de Noya aumentó repentinamente de más de -2,000 puntos a casi -4,000. Si no fuera por Shield Wall, el Shield Warrior podría haber perdido la vida al instante.
Líder, Noya es más poderosa de lo que pensábamos. Si su daño continúa aumentando, nuestros MT no durarán. Dijo una clériga apresuradamente. Desde que comenzó la batalla, los curanderos no habían luchado para mantener vivos los MT del equipo. También habían elegido específicamente esta vez para desafiar a Noya. Según sus observaciones anteriores, el HP de Noya durante el día era simplemente demasiado alto. Sin embargo, cuando se puso el sol, el HP de la gárgola cayó de 10,000,000 a 6,000,000, aunque su daño se dispararía a cambio. Con la producción de daños de su equipo, si Noya tuviera 10,000,000 HP, no podrían derrotar al gran señor dentro de la duración de la barrera supresora de demonios. Entonces, solo pudieron probar los 6,000,000 HP Noya. Además, cuanto más tiempo luchaba Noya por la noche, mayor era su daño. Por lo tanto, habían elegido desafiar a Noya cerca del crepúsculo. Solo que la escala de daño del gran señor superó sus estimaciones iniciales. Maldición. Su daño aumenta demasiado rápido. El elementalista líder miró a su mana restante. A lo sumo, la barrera supresora del demonio duraría unos minutos más. Actualmente, sin embargo, Noya todavía tenía más de 3,000,000 HP. Era imposible para su equipo hacer tanto daño en tan poco tiempo. Apretando los dientes, gritó. Retírate. Pronto, todos comenzaron a alejarse de la gárgola en un retiro organizado. El líder MT también comenzó a retirarse de la barrera un paso a la vez. La barrera supresora de demonios no solo podía suprimir a las criaturas demoníacas, sino que también limitaba el rango de actividad de un demonio. Solo que, aunque nadie repelió a Noya, la gárgola pudo atacar la barrera libremente. El daño que recibió la barrera agotó rápidamente el maná de los 12 elementalistas. Cuando todos salieron de la barrera, los ojos de Noya se entrecerraron al revelar una sonrisa fría. La gárgola rugió. De repente, el cuerpo de Noya se agrietó, algunos fragmentos cayeron de su cuerpo. Estos fragmentos luego se transformaron en más de una docena de Noyas en miniatura que eran tan altas como una persona normal. Sin embargo, estos Noyas en miniatura no eran monstruos triviales. Aunque cada uno solo tenía 200,000 HP, todos eran monstruos con rango de jefe del nivel 40. Inmediatamente, estos monstruos bombardearon la barrera supresora del demonio con ataques, y en solo 5 segundos, los 12 elementalistas perdieron su mana restante. Como resultado, la barrera supresora del demonio se derrumbó. Estos jefes clasificaron a Noyas y luego extendieron sus alas, elevándose en el aire mientras perseguían a los jugadores que se retiraban. Para los monstruos capaces de volar, era un juego de niños perseguir a los jugadores que huían a pie. Después de un breve momento, las gárgolas alcanzaron a los jugadores que se escapaban del Distrito 1, participando en una escaramuza. Con un ataque, estos Noyas en miniatura infligieron más de menos 3,000 de daño a los MT del equipo. En cuanto a aquellos que no eran clases de armadura de placas, la mayoría fueron asesinados instantáneamente. El daño de estos Noyas en miniatura prácticamente rivalizaba con los monstruos de lore. Maldición. Son solo jefes. ¿Por qué sus ataques son tan poderosos? Gritó un caballero guardián, quejándose cuando 3 Noyas en miniatura lo mataron a golpes. Ni siquiera los curanderos del equipo pudieron mantenerlo con vida. En solo un momento, el equipo de 100 perdió a 7 de sus miembros. Mientras tanto, el gran señor Noya simplemente permaneció frente a la enorme puerta de piedra, protegiendo el capítulo de la oscuridad mientras observaba a los miembros del Distrito 1 morir uno por uno. Si un equipo de 100 tenía que enfrentarse a más de una docena de jefes, cada uno con un poder de ataque que podría rivalizar con un monstruo clasificado por el señor, el equipo no tenía ninguna posibilidad de supervivencia. Este gran señor es realmente poderoso. También conoce la habilidad Split. Con esta habilidad, no tiene sentido pelear una batalla rotacional. Shifen, que había estado observando la batalla desde una corta distancia, chasqueó la lengua en silencio. Split era una habilidad que permitía a un monstruo dividirse en muchas versiones más débiles de sí mismo. Si los jugadores no mataran a estos doppelgangers a tiempo, estos doppelgangers se convertirían en nutrientes para el cuerpo principal, recuperando grandes cantidades de HP. Era una de las habilidades más molestas que un jefe podía poseer. Si un gran señor como Noya poseyera esta habilidad, una batalla rotacional sería inútil. Era simplemente imposible para un equipo de 100 jugadores derrotar a tantos chieftains a tiempo.
No importa cuántos jugadores intercambiara un equipo, el resultado no cambiaría. Sin embargo, Split no estuvo exento de debilidad. Después de usar Split, la forma principal de Noya no podría atacar, por lo que es una oportunidad perfecta para dañar al gran señor. Sin embargo, el equipo de la redada necesitaba poder aniquilar a todos los doppelgangers a tiempo. De lo contrario, no tenía sentido atacar el cuerpo principal ya que Noya podría recuperar el HP perdido al absorber sus doppelgangers. Ahora que los doppelgangers de Noya estaban persiguiendo a los jugadores del Distrito 1, Shifen se lanzó hacia la barrera gris. Humano despreciable. ¿Te atreves a pensar en robar el capítulo de la oscuridad? Noya gritó cuando descubrió a Shifen parado frente a la barrera gris. Shifen respondió al gran señor con una mirada de reojo que decía: ¿qué puedes hacerme? Después de lo cual, Shifen ignoró a Noya cuando comenzó a atacar la barrera gris. En este momento, Noya solo podía mirar impotente. Mientras sus doppelgangers todavía estuvieran vivos, el cuerpo principal de Noya no podía moverse ni atacar. Esta era la regla de la habilidad dividida, y ni siquiera un gran señor podía romper esta regla. Mientras Shifen balanceaba la espada abisal, múltiples láminas plateadas de luz que podrían cortar incluso el espacio mismo bombardearon la barrera gris. ¡Bum! 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 Después de más de una docena de golpes consecutivos, comenzaron a aparecer grietas en la barrera gris. Desafortunadamente, estas grietas comenzaron a sanar a un ritmo visible a simple vista, y solo tardaron unos minutos en desaparecer. Interesante. Los ojos de Shifen brillaron. Inmediatamente, Shifen lanzó un feroz asalto a la barrera, su tasa de ataque aumentó continuamente. Había dos métodos para romper una barrera. Uno fue a través de descifrar, mientras que el otro fue a través de la fuerza bruta. Sin embargo, el último método requiere una fuerza muy alta. Sin tener una cierta cantidad de fuerza, todos los ataques contra la barrera serían inútiles. Era simplemente imposible para los jugadores a nivel de Shifen abrirse paso a través de esta barrera gris. Solo podían pensar en una forma de descifrarlo. Sin embargo, Shifen era diferente. Actualmente, la espada abisal era tan fuerte como un arma épica. Shifen también poseía el aliento del dragón celestial legendario fragmentado y el anillo épico de 7 luminarias. Además, llevaba el equipo de conjunto de tier, nivel 1 para espadachines. Sus atributos superaron con creces a los jugadores comunes del mismo nivel. Despreciable. Hormiga humilde, cesa tus acciones. Los ojos de Noya se pusieron carmesí cuando comenzó a entrar en pánico. Sin embargo, como sus doppelgangers todavía estaban cerca, no pudo tomar medidas contra Shifen. Solo podía ver cómo Shifen dañaba la barrera gris. A pesar de que el capítulo de la oscuridad proporciona una corriente interminable de poder, la velocidad de reparación automática de la barrera no pudo mantenerse al día con el daño de Shifen. Como resultado, comenzaron a aparecer más y más grietas en la barrera gris. Cuando las grietas se expandieron y estaban a punto de cubrir toda la barrera, humano, realmente me has enojado ahora. Noya lanzó un rugido aterrador. En el momento siguiente, los doppelgangers que habían perseguido a los miembros del Distrito 1 colapsaron, uno tras otro. Así es, colapsado, no absorbido. Noya canceló Split a mitad de la duración de la habilidad. Saltando en el aire, la gárgola voló hacia Shifen. En este momento, una guadaña negra apareció de repente en la mano de Noya. Innumerables espectros emitieron chillidos que perforaron las orejas que resonaron en todo el valle mientras se retorcían en la hoja blanca como la nieve de esta guadaña. Al llegar antes que Shifen, Noya balanceó su guadaña hacia la pequeña hormiga despreciable. La guadaña se transformó en una fisura negra que era tan fina como un cabello. Esta fisura fue un fenómeno causado debido a que la cuchilla de la guadaña cortaba el espacio. Era como si el espacio hubiera sido cortado en dos. Esta fisura negra se extendió hacia Shifen. Capítulo 585. Habilidad perfecta. Aunque Shifen había bombardeado la barrera gris todo este tiempo, su atención nunca abandonó al gran señor Noya. Los jefes de alto rango en el dominio de Dios poseían una inteligencia muy alta. En una situación desesperada, eran capaces de llevar a cabo acciones que superaban la imaginación de uno. La cancelación forzada de Split provocó una reacción masiva. Inicialmente, Noya todavía tenía más de 3 millones de HP. Ahora, sin embargo, solo tenía más de 2 millones de HP. Además, era obvio que, en general, la gárgola se había debilitado significativamente. Este gran señor es simplemente loco. El sudor frío se deslizó por la espalda de Shifen mientras miraba la fisura negra que se extendía hacia él.
Este movimiento era la habilidad Taboo de nivel 3, Aniquilación Oscura, y era una habilidad conocida por tener el poder de ataque objetivo más alto entre todas las habilidades de nivel 3. Su poder podría rivalizar incluso con la habilidad Tier 4, Dimensional Slash. Era una habilidad aterradora que solo podía ser esquivada, no bloqueada. Sin embargo, como Dark Annihilation era una habilidad muy poderosa, su usuario también recibiría una fuerte reacción que los colocaría en un estado debilitado durante mucho tiempo. Shifen no había esperado que el gran señor fuera tan decisivo. Primero, canceló forzosamente Split. Ahora, incluso usó una habilidad tabú de nivel 3. Sin dudarlo, Shifen cambió inmediatamente al aura de la tierra y activó la defensa absoluta, volviéndose invencible durante 5 segundos. Inmediatamente, una barrera dorada apareció alrededor del cuerpo de Shifen. En el instante en que la fisura negra chocó con esta barrera, el impacto envió a Shifen a volar. Sintió como si acabara de ser golpeado por un camión. Shifen voló más de 20 metros por el aire, su cuerpo se estrelló contra un acantilado. Sin embargo, no ya estaba lejos de terminar con su ataque. La gárgola continuó blandiendo su guadaña, enviando una corriente de fisuras negras golpeando a Shifen, que estaba incrustado dentro del acantilado. Dark Annihilation no era una habilidad única. Más bien, la habilidad funcionó para mejorar los ataques de sus usuarios durante un cierto período de tiempo. Después de sufrir más de una docena de ataques, el acantilado se derrumbó, transformándose en grava cuidadosamente cortada que explotó en todas las direcciones. Esta escena sensacional dejó estupefactos a los jugadores del Distrito 1, que actualmente observaban desde lejos. En comparación con su batalla anterior con Noya, la batalla de Shifen con el Gran Señor estaba en un nivel completamente diferente. Si Noya hubiera usado este movimiento contra ellos, los habría eliminado instantáneamente. No habrían tenido una oportunidad. Maldición. Esa gárgola realmente había estado jugando con nosotros. El elementalista líder agarró con fuerza su bastón, sintiéndose humillado. Líder, esto es raro. ¿Por qué no ya está atacando un acantilado en lugar de nosotros? ¿Qué está pasando aquí? Preguntó un guerrero escudo de nivel 29 con curiosidad. ¿No ya se ha vuelto loca? Eso no es. Ya he usado Eagle Leyes para echar un vistazo. Actualmente, no ya está atacando a un jugador de espadachín, explicó un ranger. Este espadachín seguro es tonto. En realidad trató de robar el capítulo de la oscuridad mientras luchamos contra Noya. ¿Realmente cree que la gárgola le permitirá robar el capítulo tan fácilmente? Si fuera así de simple, lo habríamos hecho hace mucho tiempo. Muchos jugadores del equipo comenzaron a ridiculizar las tontas acciones de Shifen. Muy bien, eso es suficiente. Apurémonos y retrocedamos. Si no ya viene detrás de nosotros nuevamente, realmente habremos terminado, dijo el destacado elementalista. Todos asintieron en silencio antes de escapar del valle. A pesar de su ridículo, todavía se sentían muy agradecidos con Shifen. Solo la breve batalla contra los doppelgangers de Noya había reducido su número a menos de 60. Si las cosas se hubieran prolongado, ninguno de ellos habría salido de aquí con vida. Cuando todos se giraron para irse, el ranger que había usado Eagle Leyes de repente exclamó. Líder de equipo Bluefrost, ese espadachín todavía está vivo. ¿Viva? ¿Cómo puede ser esto? Ni siquiera un guerrero de escudo con bendición de protección y muro de escudo puede sobrevivir. ¿Cómo podría un espadachín posiblemente vivir después de ese ataque? El elementalista principal llamado Bluefrost no podía creer las palabras del ranger. Es verdad. Si no me crees, puedes preguntarle a los otros rangers también. Respondió el ranger, su sorpresa claramente escrita en su rostro. Curiosos, los otros rangers también activaron Eagle Leyes y miraron hacia el acantilado. Inmediatamente, todos se encontraron sin habla. Cuando Bluefrost vio las expresiones de sorpresa en los rostros de los otros rangers, no tuvo más remedio que creer que era verdad. ¿Quién es ese? Bluefrost no pudo evitar preguntar. Contra tal ataque, su equipo de 100 solo podía abrazar sus muertes. Era simplemente imposible para ellos bloquearlo. Sin embargo, este misterioso espadachín había sobrevivido contra ese poder aterrador. En la memoria de Bluefrost, una persona con tales capacidades no existía. Incluso aquellos Mavericks que conocía eran incapaces de hacerlo. En este momento, Shifen se alejó lentamente del acantilado roto, su HP se mantuvo estable al 100%. Tal poder aterrador. Shifen se estiró, los huesos de todo su cuerpo se agrietaron y explotaron.
Después de recibir más de una docena de ataques de Dark Annihilation, sintió como si todo su cuerpo estuviera a punto de desmoronarse. Si no fuera por el efecto invencible de Absolute Defense, ya estaría muerto. En el dominio de Dios, las habilidades de ataque y defensa no eran absolutas. Frente al poder absoluto, incluso la invulnerabilidad era inútil. Afortunadamente, Absolute Defense no era una habilidad que los jefes actuales pudieran superar. Si hubiera elegido usar Parrio Defensive Blade, probablemente estaría muerto. Al ver a Shifen todavía vivo, la ira de Noya ardió aún más. Ignorando su cuerpo debilitado, el gran señor giró su guadaña hacia Shifen, inflexible en cosechar la vida del espadachín. ¿Todavía no te estás rindiendo? ¿De verdad crees que no pelearé contigo? Shifen frunció el ceño. Inmediatamente, activó el poder del dragón celestial y la liberación de la espada, saltando para encontrarse con la gárgola en la batalla. Incluso si el gran señor estuviera en óptimas condiciones, Shifen aún estaría seguro de dar una buena pelea. El poder del dragón celestial aumentó el atributo de fuerza de Shifen en un 100%, y la defensa y HP en un 300%. Inmediatamente, el HP de Shifen superó los 30,000. Su defensa subió a más del doble que una MT del mismo nivel. En cuanto a la liberación de cuchillas, cuando la habilidad se usó en la cuchilla abisal de nivel 30, la fuerza de Shifen aumentó en un 90%. Su agilidad también aumentó en un 90%. Aunque el cuerpo de Shifen no había cambiado, el poder dentro de él ahora se parecía al de una bestia antigua. La espada abisal se transformó en un rayo de luz cuando golpeó la guadaña negra en las manos de Noya. ¡Bum! Una explosión sacudió el aire. El ataque de Shifen castigó al gran señor de nivel 40, obligando a la gárgola a retirarse por 2 pasos mientras aterrizaba en el suelo. El suelo se hizo añicos con cada paso. Por el contrario, Shifen logró aterrizar sin esfuerzo. Girando un poco los pies, se lanzó hacia el gran señor. Después de activar Heavenly Dragon's Power y Blade Liberation, la mente de Shifen experimentó serenidad y claridad como nunca antes. Cuando llegó ante Noya, activó el poder del purgatorio, aumentando su velocidad de ataque y el daño una vez más. Su brazo que sostenía la espada abisal luego usó reflejo a Job. 3 lunas plateadas llenas golpearon el cuerpo de Noya desde 3 direcciones diferentes. La espada abisal atravesó instantáneamente la piel de Noya, que era más dura que el acero. El gran señor lanzó un grito de angustia cuando la fuerza del ataque lo arrojó hacia atrás, daños aterradores que aparecían sobre su cabeza, uno tras otro. Menos 5,540, menos 8,346, menos 16,650. El golpe final de Chop fue incluso un golpe crítico. En total, Chop devoró más de 30,000 HP de Noya. Sistema. Tasa de finalización de picado 98%, lo que resulta en 160% del efecto de la habilidad. Competencia más 4. Shifen rompió su récord anterior. Noya se enfureció. Intentó contraatacar, pero desafortunadamente para el gran señor, Shifen había sentido desde hacía mucho tiempo sus intenciones. Moviendo ligeramente su cuerpo, esquivó fácilmente la garra de la gárgola. Luego saltó al aire, apretando su agarre sobre la espada abisal. En el momento siguiente, innumerables arcos de rayos y llamas abrasadoras emergieron de la espada abisal, que luego se transformó en un meteorito que cayó en picado hacia la cabeza del gran señor. Cada movimiento había sido fluido y natural. Shifen sintió como si hubiera reunido toda su fuerza en un solo punto, la punta de su espada. En el instante en que giró la espada abisal, sintió una satisfacción incomparable. Aunque Noya trató de defenderse con su guadaña, la supresión espacial de la explosión de la llama del trueno hizo que los movimientos del gran señor se volvieran lentos. Noya no pudo seguir el ritmo de la velocidad descendente de la espada abisal. ¡Bum! El fuego y los rayos consumieron a Noya. Menos 36,154. Sistema. Tasa de finalización de la explosión de la llama del trueno 100%, lo que resulta en un 220% del efecto de la habilidad. Competencia más 4. ¿Es humano? Los jugadores del Distrito 1 que observaban desde lejos estaban estupefactos, la conmoción llenó sus corazones. Un jugador era realmente capaz de abrumar a un gran señor de nivel 40 solo. Si otros supieran de esto, nadie creería semejante historia. Sin embargo, esa era exactamente la situación que acababan de presenciar, capítulo 586. Creando una leyenda. Líder, ¿quién es?
La vice-líder del equipo, una bella clériga de nivel 29 llamada Evening Lotus, no pudo evitar preguntar mientras miraba a Blue Frost. Blue Frost fue el jugador número 1 en el Distrito 1. No solo sus técnicas de combate eran excelentes, sino que también poseía muchos contactos. Conocía a muchos expertos e incluso algunos Mavericks raramente vistos. Además, había sido un beta tester del dominio de Dios antes de que se lanzara el juego. De todos los jugadores de los refugios disponibles, nadie estaba más familiarizado con el dominio de Dios que Blue Frost. Deseo saber eso también, respondió Blue Frost, sonriendo amargamente mientras sacudía la cabeza. Ninguno de los expertos que conozco es capaz de alcanzar ese estándar. Solo un solo ataque de Shifen había logrado causar más de menos 30,000 de daño a Noya. El daño de Shifen ya podría rivalizar con el daño de todo su equipo de 100 hombres. La diferencia entre ellos era inconcebible. Blue Frost se reconoció a sí mismo como uno de los jugadores en la cima del dominio de Dios. Sin embargo, después de experimentar el poder de Shifen, finalmente se dio cuenta de que siempre habría un cielo sobre las nubes. Sería genial si pudiéramos hacernos amigos de él. Tal experto definitivamente será una de las principales figuras del dominio de Dios en el futuro. Si podemos hacernos amigos de él, podría ayudar enormemente a nuestro refugio del Distrito 1, declaró Evening Lotus. En efecto. Si podemos reclutar a tal experto en nuestro refugio, nos convertiremos en uno de los refugios más fuertes que existen. Blue Frost asintió con la cabeza. Su Distrito 1 solo fue considerado el mejor refugio en esta región. Sin embargo, ese no fue el caso cuando incluyeron otras regiones. Actualmente, los jugadores solo pueden viajar a sus destinos deseados usando sus propios dos pies. Su gama de actividades no podría extenderse más allá de una sola región. Por lo tanto, por ahora, los intercambios entre diferentes regiones fueron muy inconvenientes. Sin embargo, esa historia cambiaría una vez que aparecieran otras formas de transporte. Cuando el movimiento entre regiones se volviera más conveniente, más competencia ciertamente los saludaría. Naturalmente, su Distrito 1 ya no sería el refugio más fuerte. Si tuvieran un experto como Shifen apoyándolos cuando llegara ese momento, la posición de su refugio podría aumentar significativamente. Líder, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Salir? Oh. Evening Lotus preguntó. Actualmente, Shifen todavía luchó una intensa batalla contra Noya. Si se unieran al campo de batalla ahora, parecería que están tratando de aprovechar la situación. Si eso sucediera, en lugar de encontrar amistad con Shifen, se convertirían en enemigos. ¿No es obvio? Esperamos, dijo Blue Frost definitivamente. ¿No sería una pena si perdiéramos la oportunidad de hacernos amigos de un experto tan impresionante? Tenemos la oportunidad perfecta para hacerlo ahora. Aunque es muy poderoso, debe haber usado algún tipo de habilidad Berserk para lograr tal fuerza. Tales habilidades no tendrán una larga duración. Tarde o temprano, tendrá que escapar. En ese momento, si le echamos una mano, ¿no será fácil conocerlo? Evening Lotus asintió de acuerdo después de escuchar estas palabras. Los rebeldes eran muy arrogantes. Normalmente, no se molestaban con personas como ellos. Por lo tanto, no fue fácil hacerse amigo de un rebelde. Sin embargo, si se sacrificaran para salvar a Shifen, incluso un poderoso Maverick como él estaría dispuesto a conocerlos. Al escuchar las palabras de Blue Frost, los otros miembros del equipo también expresaron su acuerdo. No fue fácil ganarse el favor de un rebelde. Fue especialmente cierto para un Maverick como Shifen. Si pudieran conseguir que un experto así les debía un favor, no les importaría sufrir algunas muertes o heridas. Por lo tanto, todos rápidamente comenzaron a prepararse. Tan pronto como Shifen se volviera para huir, se mudarían para obstaculizar al gran señor. Actualmente, Shifen no tenía idea de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Ya estaba intoxicado con la sensación de su ataque anterior. ¿Es así como se siente una tasa de finalización del 100%? Shifen miró la espada abisal en su mano con incredulidad, su mente recordando el ataque anterior. Desde que comenzó a jugar el dominio de Dios, esta fue la primera vez que logró una tasa de finalización de habilidad del 100%. La sensación fue simplemente maravillosa. Como resultado de Thunder Flame Explosión logrando una tasa de finalización del 100%, la habilidad muestra el 220% de su efecto. Aunque el efecto desmayo de la habilidad no fue efectivo contra el gran señor, la gárgola había recibido la desventaja de reducción de velocidad de movimiento en su totalidad.
Además, debido a que Shifen logró una tasa de finalización de habilidad del 100%, la velocidad de Noya, que originalmente se habría reducido a un sexto de su velocidad normal, ahora se había reducido a un 13º de su original. La duración del perjuicio también duró más de una docena de segundos. Incluso si el gran señor estuviera en su apogeo, reducir su velocidad a solo un tercio de su original lo ralentizaría al ritmo de una tortuga, sin mencionar a la actual Noya, que ya había sufrido dos desventajas. Las velocidades de ataque y movimiento actuales de Noya fueron tan efectivas como si estuvieran en estado de desmayo. En este momento, incluso un tier, nivel 1 podría subir y darle una patada a Noya sin morir. Shifen también sabía que esta era una gran oportunidad que no estaría disponible por segunda vez. Actualmente, Noya solo tenía 2 millones de HP restantes. No solo sufría dos debilitamientos débiles, sino que también había recibido una explosión de llamas de trueno al 100% de tasa de finalización. Lo más importante, Shifen estaba en su apogeo. Termínalo. Este pensamiento surgió de repente en la mente de Shifen. Originalmente, Shifen tenía la intención de alejar a Noya temporalmente antes de cambiar su enfoque para romper la barrera gris. Sin embargo, la rara oportunidad ante él era simplemente demasiado tentadora. Ese fue un gran señor del campo. Incluso el botín de un lord de campo ordinario era asombroso, siendo el equipo de oro fino el más común entre las gotas. Si uno fuera afortunado, incluso podría obtener equipo de oro oscuro. Mientras tanto, los altos señores tenían una posibilidad muy alta de dejar caer el equipo de oro oscuro. En cuanto a los grandes señores, soltarían equipo de oro oscuro con un 100% de certeza, e incluso había una buena posibilidad de que cayeran objetos epic. Incluso si no se dejaran caer objetos épicos, seguiría habiendo diseños, recetas y materiales de igual valor. En el pasado, incluso después de sacrificar miles de vidas para matar a un gran señor del mismo nivel, un gremio aún se beneficiaría. Uno podría imaginar cuán aterrador era el valor de un gran señor. Actualmente, un gran señor del nivel 40 muy debilitado estaba ante él. ¿Cómo podía dejar pasar una oportunidad tan dorada? Sin dudarlo, Shifen activó Nine Dragons / Phantom Kill. Incluso activó Black Emperor, la carta de triunfo que había guardado todo este tiempo. El efecto de Black Liberation solo duró 20 segundos. Después de estos 20 segundos, si aún no pudiera matar a Noya, no tendría más remedio que rendirse y correr. Por lo tanto, Shifen decidió usar todas sus habilidades disponibles. Inmediatamente, Shifen, su doppelganger y los 12 fantasmas de Abyssal Blade atacaron a Noya. Con su velocidad reducida, Noya fue incapaz de resistir los ataques. Sin embargo, Shifen todavía no estaba satisfecho. Apuntando la espada abisal hacia el cielo, activó la habilidad más nueva del arma mágica, Maldición Abisal. Nubes de niebla negra cubrieron de repente el cielo. Estas nubes luego se sumergieron en el cuerpo de Noya. Inmediatamente, la gárgola aulló de angustia. Aunque un gran señor poseía resistencias muy altas, Abyssal Curse logró reducir el 10% de los atributos de Noya. Como resultado, no solo el HP de Noya cayó a 1.800.000, su defensa también disminuyó significativamente. Al mismo tiempo, los 12 fantasmas de Abyssal Blade asaltaron al gran señor con una corriente constante de ataques. Cada fantasma infligió más de -1,500 de daño, -3,000 de daño si fuera un golpe crítico. Afortunadamente, la espada abisal tenía una probabilidad crítica del 50%. En total, las 12 cuchillas abisales fueron capaces de infligir hasta -30,000 de daño por segundo. Incluso había menos necesidad de mencionar al doppelganger de Shifen, que había activado Blade Liberation. Cada ataque casual del doppelganger infligió más de -3,000 de daño, o más de -6,000 de daño si fue un golpe crítico. Incluyendo el daño de varias habilidades, la producción de daño del doppelganger fue simplemente alucinante. Los numerosos golpes críticos permitieron a Shifen acumular 30 acumulaciones de auras de la muerte rápidamente. También utilizó continuamente las auras de la muerte para reducir los enfriamientos de sus habilidades. Aunque las auras de la muerte solo podían usarse para reducir el enfriamiento de habilidades que había aprendido, todavía era un efecto muy poderoso. Tome el tier, nivel 1 Shock por ejemplo. Shifen podría eliminar instantáneamente el enfriamiento de la habilidad usando una pila de auras de la muerte. En cuanto a habilidades como Thunder Flame Explosión y Thundering Flash, Shifen podría usarlas cada 3 o 4 segundos.
Cada una de estas habilidades podría destruir más de 20,000 o 30,000 de HP de Noya. Además, Shifen continuó atacando al gran señor con la espada abisal, devorando HP mientras el atributo pasivo del arma mágica acumulaba rápidamente una bonificación del 20% de daño. Como receptor de estos ataques, los 1,800,000 HP restantes de Noya disminuyeron a una velocidad visible a simple vista. En total, el gran señor perdió alrededor de 90,000 HP por segundo. En 10 segundos, el HP de Noya cayó por debajo de 1,000,000. Sin embargo, la duración de Blade Liberation estaba llegando a su fin. Durante la colisión inicial de Shifen con Noya, había perdido casi un segundo. Teniendo todo en cuenta, ahora tenía menos de 9 segundos para terminar con Noya. Blade Liberation tuvo una reacción muy poderosa. Una vez que la duración de la habilidad terminara, los atributos de Shifen se reducirían instantáneamente en un 80%. En ese momento, incluso si Noya solo tenía varias decenas de miles de HP restantes, el gran señor podría matarlo fácilmente. Adelante. Shifen apretó los dientes. En este momento, él estaba en una carrera contra el tiempo. De repente, Shifen aspiró una bocanada de aire mientras activaba Dragon Breath. Un rayo blanco atravesó el gran señor Noya, causando daños críticos de más de menos 50,000 puntos. Shifen inmediatamente siguió con una tormenta de fuego. Con el poder del dragón celestial y la liberación de la hoja activados, el poder de tormenta de fuego se volvió aún más aterrador. Dragones de fuego descendieron del cielo, uno tras otro, devorando por completo la gárgola de nivel 40 y convirtiendo a los alrededores del gran señor en un mar de llamas. Mientras tanto, daños de más de menos 30,000 e incluso menos 60,000 puntos aparecieron en la cabeza de Noya. La tormenta de fuego duró 5 segundos completos. Durante este tiempo, Shifen continuó su asalto implacable contra el gran señor. Cuando solo quedaban 4 segundos en Blade Liberation, Noya todavía tenía 500,000 HP. El golpe final, Flame Burst. Gritó Shifen, la espada abisal se transformó instantáneamente en un sol en miniatura. En este momento, el doppelganger de Shifen había activado Flame Burst de manera similar. Shifen luego activó la divina providencia, un tenue resplandor dorado que de repente envolvió su cuerpo. Sabiendo que la muerte ya estaba en su puerta, los ojos de Noya de repente brillaron de un rojo sangriento. En realidad, se las arregló para liberarse de la desventaja de reducción de velocidad de movimiento y blandió su guadaña en Shifen. Cada golpe de la guadaña parecía capaz de cortar el espacio en sí. Esta fue también la última habilidad en el arsenal de Noya, la habilidad Taboo de nivel 2, el tributo de la muerte. Este movimiento era una habilidad de dominio, y era capaz de causar grandes cantidades de daño a los enemigos dentro de un cierto rango. Tras la activación del tributo de la muerte, el área a 50 yardas alrededor de Noya se volvió mortalmente silenciosa. Fantasmas y espíritus malignos comenzaron a emerger del suelo. También había cuchillas oscuras que se movían por el área, y todo lo que entró en contacto con estas cuchillas se convirtió inmediatamente en arena y tierra. ¿Qué tipo de batalla es esta? Evening Lotus se sorprendió al ver la batalla desde lejos. Por un lado, estaba el sol. Por el otro, el fin del mundo había llegado. Si jugadores como ellos participarán en esta batalla, morirían instantáneamente, sin que aún quedaran cenizas de sus cuerpos. Muere. En este momento, a Shifen no le importa lo que el gran señor estaba tratando de hacer. Sin dudarlo, se lanzó directamente al dominio de The Attribute. Si no peleaba ahora, una vez que se acabara el tiempo de Blade Liberation, no sería rival para el gran señor. 24 huelgas consecutivas. Uno tras otro, los soles en miniatura se fundieron en la oscuridad del tributo de la muerte. En el momento siguiente, Shifen y su doble golpearon al gran señor Noya un total de 24 veces, cada golpe golpeó con precisión los puntos débiles de Noya. Cada uno de los ataques de Shifen causó más de menos 20,000 de daño y menos 40,000 con un golpe crítico. En cuanto al doppelganger, cada uno de sus ataques causó más de menos 10,000 de daño y menos 20,000 si fue un golpe crítico. En un abrir y cerrar de ojos, 24 deslumbrantes cuchillas de luz iluminaban el valle sombrío. Los 500,000 HP restantes de Noya cayeron a cero, la frustración llenó los ojos de la gárgola cuando su cuerpo cayó al suelo. En este momento, Shifen también se arrodilló. Su tez estaba mortalmente pálida.
Sangre fresca cubría todo su cuerpo como si acabara de darse un chapuzón en un charco sangriento. En cuanto a su HP restante, tenía menos de 500. Capítulo 587. Cosecha aterradora de un gran señor Ganoi. Blue Frost y los demás, que habían esperado pacientemente el momento para salvar a Shifen, quedaron atónitos. No podían creer lo que sus ojos acababan de presenciar. Un solo jugador había derrotado a un gran señor de nivel 40. Aunque habían visto a otros Mavericks derrotar a los monstruos que servían como guardianes de nuevos mapas, eso fue en el pasado. Los monstruos contra los que se habían enfrentado los Mavericks habían sido simplemente señores. Un gran señor, por otro lado, estaba en un nivel completamente diferente. Este hecho se había reforzado después de que presenciaron el último movimiento de Noya, el tributo de la muerte. Todo a 50 yardas del gran señor se había convertido en arena y tierra. Ninguna criatura viviente podría sobrevivir en ese dominio. ¿No es esa persona demasiado poderosa? En realidad sobrevivió al último movimiento del gran señor. ¿Cuán altos son su HP y defensa?, exclamó un guerrero escudo de nivel 29. Cuando el Shield Warrior había recibido el ataque normal de Noya, a pesar de haber activado Shield Wall, aún había recibido más de menos 4,000 daños. Si no hubiera tenido el efecto de reducción de daño del 50% de Shield Wall, habría muerto en el acto. Shield Warriors y Guardian Knights portaban escudos. No solo el escudo de uno podía aumentar la defensa de un jugador, sino que también poseía una velocidad de bloqueo. Era por eso que estas dos clases podían servir como MT de un equipo. Sin embargo, el tributo a la muerte de Noya no fue un ataque normal. Era una poderosa habilidad de Aoe. Sin embargo, Shifen todavía había logrado sobrevivir después de recibirlo, su defensa y HP eran inconcebibles. En realidad, Shifen también se regocijó. Realmente no había esperado sobrevivir al último ataque de Noya. El poder de la habilidad Taboo de nivel 2, el tributo de la muerte, no era broma. Incluso contra un jugador del mismo nivel, sus posibilidades de supervivencia eran prácticamente nulas. Era lo mismo incluso si dicho jugador era un MT que había activado una habilidad para salvar vidas. Aunque el poder del dragón celestial aumentó tanto su defensa como su HP en un 300%, el poder de una habilidad tabú de nivel 2 rivalizaba con la de una habilidad de nivel 3. Derrotar a un simple jugador de tier, nivel 1 como él sería un juego de niños para Noya. Incluso un jugador de nivel 2 quedaría gravemente lisiado si lograran sobrevivir. Con los 30,000 HP restantes que tenía en ese momento, no debería haber tenido ninguna posibilidad de sobrevivir a la prueba. Shifen solo podía pensar en una razón para su supervivencia milagrosa. Resistencia mágica. El tributo de la muerte fue un ataque que combinaba daño físico y mágico, con daño mágico como componente principal. Mientras tanto, su alta resistencia mágica había negado una gran cantidad de daño mágico de la habilidad tabú y, como resultado, le permitió sobrevivir. Líder, ¿todavía vamos a encontrarnos con él?, preguntó Evening Lotus después de recuperarse de su estupor. Sí. Por supuesto que nos vamos. Acaba de lograr tal hazaña, y somos testigos de esta leyenda. ¿Cómo no podemos ir y felicitarlo? En este momento, los ojos de Blue Frost se llenaron de reverencia mientras miraba a Shifen. Para ellos, un gran señor era una montaña inamovible. Blue Frost aún no había oído hablar de nadie en todo el dominio de Dios que venciera esta montaña. Sin embargo, el hombre ante ellos lo había escalado fácilmente, logrando un milagro que nadie había logrado hasta ahora. Por otro lado, Shifen no permaneció inactivo. Después de matar a Noya, el nivel de Shifen aumentó instantáneamente en 1, empujándolo al nivel 33 y permitiéndole recuperarse significativamente. Inmediatamente después, Shifen envió algunos cortes en la barrera gris. Blade Liberation todavía estaba en vigencia, por lo que era la mejor oportunidad para romper la barrera alrededor de la puerta. Anteriormente, antes de que Shifen usara cualquiera de sus habilidades Berserk, la barrera gris apenas se defendía contra los ataques de Shifen. Ahora, sin embargo, solo se necesitaron unos cuantos movimientos para romper la barrera gris. Como un globo que se pincha con una aguja, la barrera libera un estallido cuando se rompe por completo. Shifen luego saltó y recuperó la tableta de pizarra negra de la puerta de piedra. Finalmente lo tengo. Shifen sonrió al capítulo de la oscuridad que estaba envuelto en una débil capa de aura demoníaca. Capítulo de la oscuridad objeto de rango de oro oscuro. El capítulo de la oscuridad rebosa de energía del alma.
Puedes pasarlo al guardián del refugio para mejorar el poder del refugio y activar una parte de la habilidad del capítulo de la oscuridad. Shifen luego guardó el capítulo de la oscuridad con satisfacción. Ahora que había obtenido el capítulo de la oscuridad, su tarea aquí finalmente estaba completa. Lo que le quedaba ahora era recoger el botín del gran señor Noya. En el momento en que Shifen llegó ante el cuerpo de Noya, el efecto de Black Liberation terminó. De repente, todo su cuerpo perdió fuerza y sus pies tomaron aire. Sus atributos también se redujeron drásticamente en un 80%. En este momento, ni siquiera era tan poderoso como un jugador ordinario. Las secuelas del uso de doble berserk seguro son graves. Incluso mi poder mental casi se ha agotado. Shifen de repente sintió una poderosa migraña asaltando su cabeza, y todo lo que quería era acostarse y dormir. Si no fuera por el atractivo botín del gran señor, se habría desconectado para descansar en ese instante. Noya era tan alta como un edificio de 3 pisos. A pesar de que Shifen activó la divina providencia antes de matar a la gárgola, no se había producido un premio gordo. El botín no había cubierto el suelo alrededor del cuerpo de Noya en absoluto. Por el contrario, Shifen solo vio 6 artículos al lado del cuerpo de Noya. ¿Los monstruos en la guarida oscura son tan tacaños? Shifen frunció el ceño. Si hubiera matado a un gran señor fuera de la guarida oscura, el monstruo habría dejado caer un mínimo de 10 artículos. Aunque Shifen no había esperado que la divina providencia le otorgara un premio mayor de un gran señor, ¿era necesario ser tan malo? Después de todos los problemas por los que pasó, solo había obtenido 6 artículos. Shifen luego recogió un artículo tras otro. Con cada artículo posterior que Shifen recogió, su corazón se volvió cada vez más frío. Él solo había logrado encontrar esa oportunidad enviada por el cielo después de muchas dificultades, sin embargo, al final, ¿eso fue todo lo que obtuvo a cambio? De los 3 artículos que ya había recogido, los 3 eran piezas de equipo de oro oscuro de nivel 40. Ninguna de estas piezas era equipo, ni hablar de armas. Sin embargo, cuando Shifen recolectó el 5.º artículo, de repente se quedó estupefacto. Diseño de matriz de teletransportación. Cuando Shifen vio este artículo, comenzó a tener visiones de montañas de oro. Los jugadores que residen en Darkden podrían no estar familiarizados con los arreglos de teletransportación ya que su única forma de viaje era a pie, pero para los jugadores fuera de Darkden, estaban bastante familiarizados con el concepto. Después de todo, cuando los jugadores fuera del Darkden viajaban a mapas lejanos para destruir monstruos, normalmente usaban matrices de teletransportación para ahorrar tiempo de viaje. Sin embargo, las matrices de teletransportación no podían teletransportar a un jugador a todos los rincones del dominio de Dios, ya que la mayoría de las ubicaciones en el dominio de Dios no poseían una matriz de teletransportación. Para tales ubicaciones, los jugadores solo podían teletransportarse al mapa más cercano y correr el resto del camino. Incluso entonces, aún tendrían que perder una gran cantidad de tiempo. Mientras tanto, el diseño de matriz de teletransportación mágica podría resolver fácilmente este problema. Siempre que uno pague un cierto precio y construya una matriz mágica de teletransportación en un punto de molienda, los jugadores podrían teletransportarse fácilmente a esa ubicación. Por supuesto, a diferencia de las matrices de teletransportación que normalmente se encuentran en las salas de teletransportación, que permitían la teletransportación entre varias ciudades grandes, las matrices de teletransportación que se podían construir con este diseño de forja eran la versión más simple. Una matriz de teletransportación 1 a 1. Estas matrices de teletransportación solo permitían la teletransportación entre 2 ubicaciones. Aún así, era algo que muchos gremios soñaban obtener. Solo que los diseños de Teleportation Magic Array no eran tan fáciles de obtener. Normalmente, Great Lords o Superior los dejaron caer. Además, su tasa de caída fue horriblemente baja. No había garantía de que uno obtendría un diseño incluso después de matar a 100 grandes lores. En el mercado, un solo diseño de matriz de teletransportación valía más de 10 artículos épicos. Su valor era solo menor que los objetos legendarios fragmentados. Sin embargo, nadie sería tan tonto como para vender los diseños de matriz de teletransportación mágica que obtuvieron. Para un artículo de nivel estratégico de este tipo, ningún jugador lo intercambiaría voluntariamente incluso si se le ofrecieran 20 o 30 artículos épicos. Dependiendo del nivel de un elemento épico, llegaría un momento en que perdería su valor. Sin embargo, los diseños de matriz de teletransportación nunca tendrían ese problema.
En el pasado, incluso después de que el dominio de Dios había estado en funcionamiento durante más de una década, estos diseños de forja aún eran incomparablemente valiosos. Estos fueron mejores para mantener su valor que cualquier otro elemento en el juego. Capítulo 588. Actualización del sistema. Mis esfuerzos no fueron en vano. Shifen suspiró mientras almacenaba el diseño de matriz de teletransportación mágica. Este diseño de forja único hizo que todos sus esfuerzos valieran la pena. Su viaje a la guarida oscura no se había desperdiciado en absoluto. Mientras que una pieza de Epic Equipment podría mejorar el poder de combate de un solo jugador, un solo diseño de matriz de teletransportación mágica podría mejorar un gremio en su conjunto. A medida que los jugadores alcanzaban niveles más altos, los mapas a los que viajarían estarían mucho más lejos de las ciudades. Actualmente, los jugadores que visitan mapas de nivelación alrededor del nivel 30 aún podrían reducir significativamente su tiempo de viaje al utilizar los arreglos de teletransportación en las ciudades. Sin embargo, los mapas después del nivel 35 prácticamente no tenían matrices disponibles. Los jugadores debían correr al menos en un mapa completo para llegar a sus destinos deseados. Incluso si los jugadores no descansaran y no se encontraran con ningún monstruo en su viaje, con los niveles actuales de los jugadores, necesitarían al menos 3 horas para cruzar un mapa. Además, cuanto más alto fuera el mapa, más grande sería, lo que resultaría en tiempos de viaje más largos. Por lo tanto, después de que los jugadores alcanzaron el nivel 35, era muy normal regresar a las ciudades solo una vez cada 2 o 3 días. Regresarían solo después de haber agotado sus artículos de consumo o cuando su equipo estuviera en grave necesidad de reparación. Con una matriz de teletransportación, los miembros de Zero Wing podían regresar a la ciudad o salir a los campos en cualquier momento que lo desearan, ahorrando mucho tiempo. Tampoco tendrían que permanecer en guardia durante toda la noche. Podrían regresar fácilmente a la residencia del gremio. Con esto, los miembros de Zero Wing podrían trabajar más eficientemente, ampliando la brecha entre ellos y otros gremios. Shifen recogió el último artículo que Noya había dejado caer. El último artículo fue un silbato de oro oscuro decorado con muchas runas complejas talladas en su metal. Una montura. Shifen se sorprendió una vez más cuando vio este silbato. Las monturas eran uno de los medios de transporte en el dominio de Dios. Después de todo, el dominio de Dios era masivo. No solo era laborioso viajar de un lugar a otro constantemente, sino que también tendría un costo enorme en el cuerpo de un jugador. Aquí fue donde entró en juego Mons. Shifen no era ajeno a las monturas. En el pasado, como líder del gremio de un gremio de segunda categoría, tenía muchas monturas para elegir. Sin embargo, el monte que acaba de obtener era diferente de los del pasado. Esta fue una montura de oro oscuro. En el dominio de Dios, como el equipo, las monturas se clasificaron en diferentes rangos. Había rango común, bronce, hierro misterioso, plata secreta, oro fino, oro oscuro, épico e incluso legendario. Las monturas de diferente calidad poseían diferentes habilidades. Las monturas comunes solo podían usarse para el transporte, y proporcionaban una bonificación de velocidad de movimiento adicional del 100%. En otras palabras, un viaje que normalmente llevaría 2 horas completar solo llevaría 1 hora, ahorrando a los jugadores mucho tiempo. Mientras los jugadores alcancen cierto nivel, podrían ir a las ciudades y comprar las monturas más comunes. Las monturas de bronce eran ligeramente más raras, y no solo podían usarse como medio de transporte, sino que también poseían algunas capacidades ofensivas. Proporcionaron una bonificación de velocidad de movimiento adicional del 120%. Las monturas de bronce no se podían comprar en las ciudades y solo estaban disponibles a través de algunas misiones raras de alto nivel, mazmorras de equipo a gran escala o cuando la reputación de un jugador con ciertos poderes alcanzaba un nivel específico. Fue extremadamente difícil para los jugadores comunes obtener monturas de bronce. En cuanto a las monturas de hierro misterioso, además de tener mejoras significativas en sus capacidades ofensivas, también podrían llevar artículos para los jugadores, que tienen la misma capacidad que la bolsa móvil de un jugador. Las monturas también aumentaron la velocidad de movimiento de un jugador en un 150%. Tales monturas solo se pueden obtener a través de Super Rare Quest Dungeons a gran escala con una baja tasa de caída. Las monturas secretas de plata eran extremadamente raras. No solo poseían fuertes capacidades ofensivas, sino que también poseían algunas habilidades especiales que podían usarse para ayudar a los jugadores.
También podrían llevar más artículos que las monturas de hierro misterioso, y la bonificación de velocidad de movimiento que proporcionaron fue del 180%. Eran incluso más raros que las múltiples piezas de equipamiento Dark Gold. Las monturas de oro fino eran tan raras como una pluma de fénix. Ni siquiera el líder del gremio de un gremio grande tendría uno. La fuerza de una montura de oro fino era el equivalente de una élite especial del mismo nivel, y proporcionaba una bonificación de velocidad de movimiento del 220%. Una montura de oro fino no era menos rara que 2 o 3 objetos épicos. Las monturas de oro oscuro eran aún más impresionantes. El monte mismo ya era el equivalente de un jefe del mismo nivel. Además, también tenía habilidades especiales que lo hacían aún más fuerte que un cacique ordinario. En cuanto a la bonificación de velocidad de movimiento, una montura de oro oscuro proporcionó 280%. En el pasado, el mejor Mount Shifen había obtenido el rango de oro fino. Nunca esperó que en realidad obtendría un monte de oro oscuro matando a un solo gran señor. Su suerte fue inconcebible. Incluso los grandes lores tienen una probabilidad extremadamente baja de soltar monturas de oro oscuro. La tasa de caída de Great Lords debería ser prácticamente cero. Este podría ser un elemento de recompensa del sistema por matar a este gran Lord Guardián. Shifen se regocijó mientras examinaba el silbato de oro oscuro en su mano. En el dominio de Dios, los jugadores podían comprar monturas en las ciudades una vez que alcanzaban el nivel 40. Shifen originalmente había planeado completar algunas misiones raras para obtener una montura misteriosa de hierro una vez que alcanzara el nivel 40. Sin embargo, eso ya no era necesario. Con una montura de oro oscuro, podría moverse incluso más rápido que cuando activó Windrider. Además, Windrider tenía una duración limitada, mientras que un Dark Gold Mount no tenía esa limitación. Además, una montura de oro oscuro poseía un poder de combate significativo y habilidades especiales. En general, mientras estaba en el campo, una montura de oro oscuro era mucho más útil que un objeto épico. Desafortunadamente, todavía pasará algún tiempo antes de que alcance el nivel 40. Cuando Shifen pensó en lo poderoso que era un monte de oro oscuro, esperaba con ansias el día en que pudiera equipar este monte suyo. Las monturas en el dominio de Dios no eran estáticas. Podrían volverse más fuertes si se nutren adecuadamente. Al principio, las monturas de bronce y hierro misterioso solo poseían un poder de combate equivalente al de un monstruo común del mismo nivel. Sin embargo, a través de un cuidado cuidadoso, no era imposible elevar su poder de combate al estándar de un élite o élite especial. Naturalmente, las monturas de oro oscuro tenían un potencial mucho mayor. Desde el momento en que nacieron, ya eran tan fuertes como un jefe del mismo nivel. Después de la crianza, podrían convertirse fácilmente en señores o incluso en altos señores. En el pasado, Shifen había visto a muchos jugadores adinerados y niveles superiores de gremios de primera clase desfilar por sus monturas clasificadas por el señor en las calles, atrayendo la conmoción y el asombro de muchos jugadores. En comparación con los automóviles de lujo en el mundo real, estas monturas fueron varias veces más impresionantes. Los monstruos clasificados como Lord eran jefes en las mazmorras del equipo de 20 hombres. Si uno pudiera montar un monstruo así, uno podría imaginar qué tipo de disuasión sería. Si Shifen pudiera nutrir su montura de oro oscuro para convertirse en un gran señor rápidamente, mejoraría significativamente su poder de combate. Justo cuando Shifen guardaba el silbato dorado oscuro y estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, el sonido de una notificación del sistema de repente sonó en su oído. Anuncio del sistema. El dominio de Dios se someterá a una actualización del sistema. La actualización del sistema requerirá 10 horas en tiempo real. Todos los jugadores deben cerrar la sesión del juego en 10 minutos. ¿Por qué la tercera evolución comenzó tan pronto? Shifen se quedó momentáneamente sin palabras. ¿No debería iniciarse solo después de que los jugadores hayan conquistado la primera mazmorra del equipo de 100 hombres? ¿Un equipo ya logró atacar a uno? En el pasado, la tercera evolución del dominio de Dios fue la que más afectó al juego. Había dos razones por las que Shifen no se había apresurado a atacar un calabozo del equipo de 100 hombres todo este tiempo. En primer lugar, todavía le faltaba fuerza suficiente. En segundo lugar, el impacto de la tercera evolución fue simplemente demasiado masivo. Todavía no era algo de lo que pudiera aprovecharse en este momento. Eso no está bien. Todavía no debería ser posible para nadie atacar un calabozo de equipo de 100 hombres todavía.
La condición previa para hacerlo es que todos los jugadores alcancen el nivel 30, alcancen sus clases de tier, nivel 1 y alcancen el poder de combate máximo de una clase de tier, nivel 1. Sin embargo, incluso con estas condiciones cumplidas, la tasa de éxito de limpiar un calabozo de equipo de 100 hombres no es más del 20%. Por lo menos, un equipo necesitaba estar completamente equipado con el equipo establecido de las mazmorras del equipo de 50 hombres para tener incluso una tasa de éxito del 30% al 40%. Shifen sacudió la cabeza, negando inmediatamente esta posibilidad. Actualmente, todos los diversos gremios grandes todavía estaban tratando de conquistar las mazmorras del equipo de 50 hombres. ¿Cómo podrían haber asaltado con éxito una mazmorra del equipo de 100 hombres? Shifen tuvo que admitir que la evolución del sistema esta vez tendría un gran impacto en sus planes. Capítulo 589. Era del dominio de Dios. Me pregunto cómo ha sido Melancholic. Con suerte, ella ha reunido una cantidad suficiente de cristales de maná, murmuró Shifen algo lamentablemente mientras se frotaba la frente. Si bien la tercera evolución del sistema del dios principal significó que el mundo del dominio de Dios se volvería aún más desarrollado y realista, también indicó la apertura de una nueva puerta. Esta tercera evolución enviaría el dominio de Dios a un nuevo pico. No solo aumentaría repentinamente la demanda de cristales de maná, sino que el mundo real también sufriría algunos cambios. Inicialmente, Shifen no había esperado este cambio durante al menos otra docena de días más o menos. El mayor impacto sería el cambio de enfoque de una era de actitud física a una era del dominio de Dios. Después de la segunda evolución, todos tenían un método vago de probar las habilidades de un jugador a través de sus tasas de finalización de habilidades. Los jugadores que podían alcanzar una tasa de finalización de habilidad del 69% o menos eran jugadores básicos, mientras que los que superaban el 70% se consideraban expertos. En cuanto a qué estándar de un experto, nadie podría decir con precisión. Sin embargo, después de la tercera evolución del dominio de Dios, este indicador se volvería muy claro. Después de la tercera evolución del dominio de Dios, la importancia de la tasa de finalización de habilidades crecería, especialmente en las batallas entre jugadores. Mientras tanto, el estilo de combate disponible también sería más variado. Habría batallas de campo, batallas de supervivencia y más. Aquellos que persiguieron la emoción y los límites no perderían esta oportunidad, y estas futuras batallas permitirían a todos presenciar un mundo realista que era completamente diferente del que todos conocían. Estas batallas fueron mucho más emocionantes que las competencias de lucha reales en el mundo real. Eran como la verdadera batalla de supervivencia que causó una sensación en todo el mundo hace docenas de años. Con el fin de satisfacer a algunas de las figuras más importantes del mundo, algunas de las principales potencias del mundo real habían adquirido en secreto a los condenados a muerte, haciéndolos participar en la batalla en lugares específicos. El ganador de tales batallas no solo obtendría su libertad, sino que también recibiría una gran suma de créditos. Al final, esta situación había dado como resultado que muchas potencias importantes nutrieran a sus propios expertos en secreto y los obligaran a tales batallas de supervivencia. A pesar de que los principales gobiernos prohibieron estas batallas en la superficie, muchas se llevaron a cabo en secreto en todo el mundo. Mientras tanto, después de que el dominio de Dios experimentó su tercera evolución y activó batallas competitivas similares, el juego atrajo de inmediato a un gran número de jugadores. Además, debido a que el sistema de combate del dominio de Dios alcanzó la cima de la perfección, el juego había logrado reemplazar muchas de las competencias de lucha populares en el mundo real. Después de todo, no solo las peleas en el dominio de Dios sin peligro, sino que los luchadores en estas competiciones también podrían mejorar su fuerza a través de estas batallas. Además, muchos de los que estaban discapacitados en el mundo real podían obtener un cuerpo completo en el dominio de Dios. Si eran miembros ciegos, sordos o faltantes, siempre y cuando uno no sufriera ningún daño cerebral o discapacidad mental, podían disfrutar de la vida como expertos en el dominio de Dios. Debido a estos cambios, el mundo entero entró en la era del dominio de Dios. En cuanto a cómo uno podría convertirse en un experto, el sistema del dios principal había proporcionado una respuesta concreta: la tasa de finalización de habilidades. ¿Cómo podría uno aumentar sus tasas de finalización de habilidades? Si uno se basara únicamente en el trabajo duro y el entrenamiento constante, no experimentaría ninguna mejora significativa. El método más simple para aumentar la tasa de finalización de habilidad era mejorar su control sobre su propio cuerpo.
Tome la fuerza física de una persona, por ejemplo. En una prueba, una persona común puede obtener un golpe de 50 kilogramos en el primer golpe y 70 kilogramos en el segundo golpe. Este era un margen muy amplio. Mientras tanto, este margen solo aumentaría en una lucha contra otra persona. Sin embargo, si una persona se sometió a entrenamiento y a menudo participó en partidos contra otras personas, las fluctuaciones en su fuerza serían prácticamente insignificantes y estables. Con una producción estable de fuerza física, el cuerpo no se rompería debido al uso de demasiado o muy poco, reduciendo así las posibilidades de crear puntos débiles para que el oponente explote. Muchos expertos incluso fueron capaces de alcanzar un nivel de control con el que podían ejercer tanta fuerza y precisión como quisieran. Por ejemplo, si quisieran enviar un golpe con 90 kilogramos de fuerza, podrían hacerlo. Se podría decir que su control físico ya había alcanzado la perfección. El uso de habilidades en el dominio de Dios tenía un requerimiento muy alto de los movimientos del cuerpo. Por lo tanto, tal entrenamiento era imprescindible. Como resultado, muchas personas comenzaron a estudiar artes marciales, aprendiendo a controlar sus cuerpos de manera más eficiente. Debido a esto, lugares como los centros de entrenamiento y los dojos se volvieron instantáneamente populares nuevamente después de la tercera evolución del dominio de Dios en el pasado. Originalmente, Shifen tenía la intención de optimizar aún más sus campos de entrenamiento y nutrir secretamente a muchos expertos en el dominio de Dios. Sin embargo, ahora que se estaba iniciando la tercera evolución del dominio de Dios, los otros gremios y poderes definitivamente notarían los cambios e inmediatamente cambiarían el núcleo de su desarrollo hacia dojos de artes marciales y centros de entrenamiento. Aunque estos gremios de primer nivel y las principales potencias tenían acceso a instalaciones de entrenamiento totalmente equipadas, estas máquinas eran todas adecuadas para ejercicios diarios y para mantener la forma física. Los diversos poderes no se habían centrado particularmente en entrenar a sus miembros en artes marciales. Si cambiaran su enfoque ahora, debido a las ventajas inherentes que poseían estos poderes principales, uno podría imaginar cuán rápido podrían nutrir a los expertos. Afortunadamente, aseguré el Big Dipper Training Center, obteniendo un campo de entrenamiento adecuado. Necesito Big Dipper para pedir algo más del último equipo, murmuró Shifen en silencio. Después de lo cual, Shifen buscó un lugar seguro y se preparó para cerrar sesión en el juego. En este momento, los jugadores del Distrito 1 se apresuraron a correr hacia él. Experto, por favor espera. Dijo Blue Frost apresuradamente mientras corría hacia Shifen. Shifen miró a Blue Frost y a los demás. Este grupo lo había ayudado significativamente, obligando a Noya a usar Split y creando una oportunidad de oro para que él matara al gran señor. De lo contrario, solo habría podido robar el capítulo de la oscuridad y no habría obtenido una matriz de teletransportación mágica, diseño y una montura de oro oscuro. ¿Necesitas algo? Preguntó Shifen con calma. Hermano experto, por favor no me malentienda. Soy Blue Frost, el líder de la primera fiesta del Distrito 1. He venido aquí para felicitarte por tu victoria. Justo ahora, presencié personalmente el momento en que mataste al gran señor por ti mismo. Realmente te has ganado mi admiración, explicó Blue Frost apresuradamente, temeroso de que Shifen malinterpretara sus intenciones. En verdad, él también sabía que mostrarse abruptamente podría causar un malentendido. Sin embargo, si Shifen se desconecta, lo más probable es que pierda la oportunidad de hacerse amigo de Shifen en el futuro. ¿Te llamas Blue Frost? Shifen no pudo evitar preguntar con curiosidad mientras miraba al elementalista ante él. Blue Frost, Shifen había escuchado este nombre en el pasado. Para ser precisos, Shifen había escuchado mucho sobre esta persona antes. En el pasado, Fantasy Extinguisher tenía un poderoso general llamado Blue Frost. En aquel entonces, Blue Frost era un conocido gran mago de nivel 5, y su fuerza no era ni un poco inferior al propio Fantasy Extinguisher. Particularmente, Blue Frost había aprendido muchas maldiciones Tier 4 y hechizos de destrucción a gran escala. Fue la pesadilla de muchos gremios. Sin embargo, la Blue Frost actual era algo diferente de la que Shifen había encontrado en el pasado. La escarcha azul con la que se encontraba en ese entonces siempre tenía una expresión fría como si se pusiera una máscara constantemente que ocultara su verdadero ser. Por otro lado, el Blue Frost ante él parecía ser una persona brillante y alegre. Su personalidad actual era completamente diferente a la anterior. Sí, de hecho soy Blue Frost. Hermano experto, ¿ha escuchado mi nombre antes? Estoy realmente honrado.
Al ver que Shifen parecía haber oído hablar de él antes, Blue Frost sintió esperanza. ¿Puedo saber cómo debo dirigirme a Brother Expert? Aunque su equipo descubrió hace mucho tiempo el nombre de Shifen a través de habilidades de identificación, como una forma de cortesía, era correcto preguntar. Yefen, respondió Shifen directamente. El hecho de que pude matar al gran señor Noya se debe en gran parte al equipo del hermano Blue Frost que obligó a Noya a usar Split. De lo contrario, si Noya no se hubiera debilitado cancelando la habilidad, no habría tenido ninguna posibilidad de derrotarla. No. Es porque el hermano Yefen es asombroso. Si no fuera por el hermano Yefen, todo nuestro equipo habría sido eliminado. Si no te importa, ¿por qué no vamos a tomar algo? Yo invito. Nuestro vino de 100 bayas del Distrito 1 no tiene comparación. Shifen se tragó involuntariamente un bocado de saliva cuando escuchó que Blue Frost mencionaba el 100 Berrywine. Esta bebida fue uno de los vinos extremadamente famosos del dominio de Dios. Sin embargo, era raro, y su fuente era desconocida para todos menos para su proveedor. Incluso Shifen solo había probado el vino 2 veces en el pasado. Nunca esperó que el 100 Berrywine en realidad viniera del Darkren. Capítulo 590. Mejora del control. Shifen aceptó rápidamente la cálida invitación de Blue Frost. Sin embargo, como el sistema se iba a actualizar pronto, solo podían volver a reunirse después de que se completara la actualización. Shifen y Blue Frost se agregaron como amigos. De esa manera, podrían contactarse en cualquier momento siempre que ambas partes estuvieran en línea. Dentro del Darkren, los jugadores aún podían comunicarse con otros jugadores. Sin embargo, se limitó a los jugadores que también residían en Darkren. La comunicación con jugadores fuera de esta área todavía no estaba disponible. Después de cerrar sesión, Shifen no permaneció inactivo. Llamó a Liang Jin y le pidió que comprara el último equipo de entrenamiento disponible. Hoy en día, con la tecnología actual, algunas de las últimas instalaciones de entrenamiento podrían incluso acelerar la mejora del control físico. Solo que estas máquinas eran inútiles para las personas que solo buscaban mejorar su fuerza y estado físico. Además, eran extremadamente caros. Cada unidad cuesta millones de créditos. Por lo tanto, los diversos centros de capacitación no se habían molestado en comprarlos. Incluso los dojos de artes marciales solo usarían algunos de los modelos más antiguos. Actualmente, los diversos poderes que habían invertido en el dominio de Dios no habían tomado nota de esto. Si Shifen no comprara estas instalaciones ahora, no sería tan fácil hacerlo en el futuro. Fue el mismo caso con las cabañas de juegos virtuales. Maestro Shifen, el volumen que desea comprar es simplemente demasiado grande. Los fondos necesarios para hacerlo exceden su presupuesto asignado. Tendré que informar esto a la junta directiva y pedirles que aprueben su solicitud. Liang Jin contuvo su sorpresa cuando escuchó que Shifen quería comprar más de una docena de las últimas máquinas de entrenamiento. Estas máquinas de entrenamiento estaban destinadas a corregir la forma en que una persona usaba y ejercía su poder con la ayuda de la IA. También tenían varias otras funciones disponibles. Mientras tanto, cada unidad cuesta 2 millones de créditos. Eran extremadamente caros, y prácticamente nadie los compraría voluntariamente. Sin embargo, Shifen realmente quería que ella comprara más de una docena de unidades. Esto fue simplemente una gran pérdida de dinero. No hay necesidad de informar a la junta directiva. Estoy comprando estas máquinas con mi propio dinero. Solo necesitas encontrar un vendedor justo y negociar un precio para mí, se rió Shifen. Cuando Liang Jin escuchó que Shifen tenía la intención de comprar tantas máquinas de entrenamiento con sus propios fondos, su pequeña boca se separó involuntariamente y se quedó aturdida durante bastante tiempo. Ella conocía los antecedentes de Shifen. Era solo un estudiante que estaba a punto de graduarse de la universidad, y definitivamente no era un joven maestro de una familia acomodada. Si no fuera por su identidad como maestro de artes marciales y su potencial ilimitado, no tendría su posición actual. Por lo tanto, ahora que Shifen había revelado de repente varias decenas de millones de créditos para comprar máquinas de entrenamiento, ¿cómo podrían no sorprenderse? Muy bien, deja de soñar despierto. Este asunto debe completarse de inmediato. Solo necesita concentrarse en negociar un precio para mí. Si el precio es bajo, quiero comprar algunas unidades más, indicó Shifen. Al escuchar a Shifen decir eso, Liang Jin quedó completamente atónito. No podía entender exactamente dónde Shifen había logrado obtener tanto dinero. Incluso comenzó a preguntarse si la identidad y la información de Shifen eran falsas.
En realidad, estaba tratando una máquina de 2 millones de créditos como una especie de repollo que se podía comprar fácilmente en el mercado. Sin embargo, como Shifen estaba gastando su propio dinero, Liang Jing podía cumplir sus órdenes. Luego salió de la sala de entrenamiento y comenzó a ver los arreglos necesarios. Naturalmente, Shifen reconoció la conmoción de Liang Jing. Sin embargo, él no explicaría sus acciones. Estas máquinas de entrenamiento pueden parecer caras en este momento, pero una vez que los diversos poderes cambiaron su atención al control físico de un jugador, sería imposible comprar estas máquinas de entrenamiento de primera línea. En el pasado, si las grandes potencias querían nutrir a los expertos, estas máquinas de entrenamiento eran imprescindibles. Aunque estas máquinas no eran tan efectivas como la tutela de un maestro de artes marciales, este último no podría pasar cada momento de vigilia guiando a otros. Con estas máquinas de entrenamiento, los jugadores pueden recibir orientación y correcciones en cualquier momento. Si también tuvieran en cuenta la tutela de un maestro de artes marciales, podrían nutrir rápidamente a un grupo de expertos. Por lo tanto, las máquinas de entrenamiento, que no habían sido particularmente populares, se dispararon instantáneamente en precio y demanda. Además, estas máquinas de entrenamiento eran bastante exigentes con la IA, lo que resultaba en una velocidad de producción lenta. Solo se producía un número limitado de unidades cada año. Al final, desde su precio original de 2 millones, el precio de cada unidad aumentó a 3 o 4 millones de créditos. Incluso entonces, fue extremadamente difícil obtener uno. Si Shifen no comprara el suyo ahora, no tendría la oportunidad de hacerlo en el futuro. Durante este periodo, debido a que Phoenix Rain lo ayudó en secreto, proporcionando varios contactos para vender el equipo de la empresa de comercialización de velas, había ganado mucho dinero. Además, la mayoría de sus clientes compraron el equipo con créditos. Después de todo, todo el mundo estaba apretado con coins en este momento. Por lo tanto, Shifen ahora tenía muchos créditos a mano. Después de deducir los gastos necesarios, todavía tenía un poco más de 50 millones de créditos. En el pasado, esto habría sido una suma masiva de dinero para Shifen. Para el Shifen actual, sin embargo, esto no era nada. Incluso Melancholic Smile estaba tratando una suma tan grande como si no fuera nada. Después de todo, a medida que la empresa de comercio de velas seguía desarrollándose, sería muy fácil para ellos ganar varias, o incluso docenas, de veces más. Después de su entrenamiento matutino, Shifen continuó guiando Fire Dance y los demás. En realidad, simplemente les estaba enseñando cómo usar pasos del vacío. Pasos vacíos era un estilo avanzado de juego de pies en el dominio de Dios. Sin embargo, a diferencia de otros estilos avanzados, Void Steps coloca una gran carga en el poder mental de sus usuarios. Incluso en su estado actual, Shifen no se atrevió a usar pasos del vacío en la batalla con demasiada frecuencia. En el lado positivo, aunque Void Steps agotó mentalmente a su usuario, este agotamiento le dio a uno la oportunidad de romper sus límites mentales y aumentar la actividad de su cerebro. Este fue también el mayor descubrimiento de Shifen con respecto a los pasos del vacío. Solo que la condición previa para esto era poseer fluidos de nutrientes de rango S. Sin embargo, no fue fácil aprender pasos vacíos. Incluso Shifen solo había logrado comprender la técnica recientemente. Si Fire Dance y los demás podrían aprender con éxito el juego de pies dependería de sus esfuerzos y talento natural. En el pasado, innumerables personas miraban vídeos de las batallas de expertos para explorar y aprender varios movimientos corporales, estilos de juego de pies y técnicas de ataque. Sin embargo, el número de personas que realmente lograron el éxito al hacerlo fue muy bajo. En cuanto a aquellos que lograron aprender técnicas avanzadas, eran tan raros como las plumas de un fénix. Mientras tanto, Void Steps era una técnica especial que combinaba respiración, trabajo de pies, movimientos corporales y varias otras técnicas sutiles. Era más difícil que las técnicas avanzadas comunes, por lo que era típico de los jugadores luchar o no aprenderlo. A través de las enseñanzas de Shifen, solo Fire Dance y Violet Cloud habían logrado obtener algunas pistas. Los otros todavía estaban perdidos. En cuanto a la situación de sus compañeros, Shifen también estaba indefenso. No habría ayuda si no pudieran aprender pasos del vacío. Afortunadamente, no importaba mucho si no podían aprenderlo. Todos tenían sus propias fortalezas y debilidades. Además, Void Steps fue una combinación de una amplia gama de técnicas.
Incluso si Cola y los demás no lograran comprender los pasos del vacío, el conocimiento y la experiencia que obtuvieron seguirían siendo muy útiles cuando aprendieran otras técnicas. Pasos vacíos fue especialmente útil para ayudar a un jugador a mejorar su control físico. Por ejemplo, a pesar de que Fire Dance y Violet Cloak solo obtuvieron algunas pistas para realizar el estilo avanzado de juego de pies, su control sobre sus cuerpos había mejorado significativamente. Ahora estaban a solo un hilo de alcanzar medio paso en el reino de refinamiento. Sus tasas de finalización de habilidades también aumentaron del 80% a alrededor del 83%. Si dieron medio paso en el reino de refinamiento, sus tasas de finalización de habilidades alcanzarían el 85%, lo que les permitiría mostrar el 100% de los efectos de sus habilidades. Con el equipo de primer nivel que usaban, se convertirían instantáneamente en grandes expertos que se encontraban en la cima del reino Star Moon. Cuando llegó la noche, el dominio de Dios finalmente terminó de actualizarse. Bebiendo una botella de fluido nutriente de rango S, Shifen yació inmediatamente dentro de la cabina virtual de juegos y comenzó un nuevo día en el dominio de Dios. Fin del capítulo.